Buenas a todos, espero que me esté escuchando primeramente bien. Hoy empezamos un nuevo directo, volvemos a los directos tras un mesecito, ¿no? Que hemos estado más de descanso aquí en Twitch y bueno, pues hoy nos toca hablar del plebiscito de salida, el plebiscito constitucional de salida que se celebra hoy en Chile, ¿no? En el que, bueno, pues los chilenos tendrán que aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución, ¿no? Que, bueno, pues redactó la Convención Constitucional. Y bueno, pues estaremos analizando lo que es este plebiscito como el proceso constituyente, ¿no? Chileno. Y, pues bueno, estaremos aquí también tocando un poco la cobertura electoral en directo, ¿no? Pues un poco los primeros resultados que han salido, ¿no? Sobre todo, pero ya luego lo que son los resultados, pues ya por el tema de la diferencia horaria ya no estamos cubriendo. Es decir, es un directo más de análisis de este plebiscito. Y bueno, para este directo también contaremos con un politólogo, ¿no? Especializado en América Latina, sobre todo en el Cono Sur, ¿no? Que encima está viviendo en Chile un año y que, bueno, pues también nos va a dar una visión local, ¿no? Y una visión también muy rica, ¿no? De lo que es Chile, ¿no? Y un poco entender su contexto político como social. Así que, bueno, estos Politics, comenzamos y suscribíos, que estamos en mes de septiembre. Vale, vamos a hacer una prueba de sonido rápida. Hola, 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Vale, estamos con cuatro personas. Creo que estás escuchándolo tú. Diría que sí que se escucha. Vale, diría que sí. Esas cuatro personas que están ahí, que digan algo, a ver bueno, si se nos escucha o no, más que nada. Bueno, pues eso, como digo, primero de todo, dar las gracias a Andrés, que bueno, es un politólogo que ha estudiado, o que ha hecho un máster, ¿no? En estudios contemporáneos de América Latina, ¿no? Que encima es el máster que voy a empezar yo dentro de nada. Así que bueno, me congratula tenerte aquí, ¿vale, Andrés? Y que bueno, muchas gracias por estar aquí y encima darnos una visión, pues eso, más rica, como también más local, ¿no? De lo que es Chile y su plebiscito. Muchas gracias, Andrés. Habla, habla. Muchas gracias Raúl. Nada. Gracias a los compis de política Politics, por la politics. invitación, gracias de Politics, por la invitación, gracias Alberto, gracias Jorge, gracias Raúl. Me hace mucha ilusión estar hoy aquí, además Chile por esa vinculación emocional que tengo, por esa vinculación de haber conocido a muchos compañeros allí en Chile, me hace especial ilusión. Además yo creo que hoy es un día especial, porque muchas veces estamos analizando campañas presidenciales, elecciones legislativas, que son muy interesantes desde luego, pero hoy analizamos un proceso constituyente que no es una cosa que ocurra todos los días, ni en la historia chilena, bueno, ni en el contexto latinoamericano y europeo tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de cómo va a ser la nueva convivencia en un país, de cómo van a ser las relaciones sociales, de qué nueva institucionalidad se va a generar, cómo se van a relacionar pues, en tantos ámbitos entre la naturaleza y los seres humanos. Hablamos de muchas cosas que se tratan en una constitución y creo que por eso es un momento interesante. Además, es un momento que viene de donde viene, que viene del estallido social y esto recordemos que es la vía institucional a ese estallido. Entonces, creo que hoy es un día divertido para los que nos gusta la política, los que nos gusta América Sí, sí. Latina, así que estoy encantadísimo de estar aquí, así que muchas gracias. Nada, hombre, una muy buena introducción. Yo creo que sí, que es un proceso súper interesante, ¿no? Que pocas veces se ha visto en la historia y que encima pues lo estamos presenciando hoy, encima con un directo como esto. Así que pues eso, estaremos un poco analizándolo todo, ¿no? Bueno, todo no, casi todo, vamos, tampoco podemos estar extendernos tanto, pero bueno, yo creo que puede ser un directo muy interesante también para, bueno, para la gente que lo vea, que le damos la bienvenida obviamente, ¿no? A todos los que estáis por ahí. Y bueno, también a Jorge y a Alberto, que bueno, ya Andrés nos ha dado un poco como su visión un poco, ¿no? De cómo ve este proceso constituyente, ¿no? Y también el plebiscito. Y bueno, vosotros, desde otros enfoques, ¿no? Pues bueno, cómo lo veis, ¿no? Pues, o sea, yo me sumo a lo que ha dicho Andrés. O sea, es un gran momento para Chile y aquí desde España también tuvimos nuestro momento constitucional hace no tanto y de hecho es una referencia mítica siempre de nuestra democracia, el proceso constitucional. Entonces es súper importante por todo lo que ha dicho además Andrés. Y es un modo de cerrar
aunque yo creo que no se cerrará del todo, porque puede haber una aprobada un poco justito o incluso un rechazo de un proceso que empezó en 2019. Entonces, bueno, vamos a ver todas esas posibilidades de la prueba o no en este directo y todas las características que trae la Constitución. Exacto. O casi todas, sí, 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 porque es una constitución, como ya decía Andrés fuera de cámara, bastante Sí, extensa. Bastante extensa. sí, sí, sí. Y bueno, Alberto, Bueno, pues nada, en primer lugar saludar a los oyentes. Es el primer directo, ¿no? Que hacemos ya de la nueva temporada. no, bueno, nueva De, temporada no, pero bueno, sí de la vuelta de vacaciones. de la vuelta de vacaciones o la vuelta al cole. Sí, sí. Espero que tengáis tantas ganas como nosotros de empezar otro ciclo apasionante y la verdad que empezamos con una cita bastante importante, ¿no? Vamos, tanto y para nosotros como canal divulgador como para los propios chilenos, ¿no? Los protagonistas de la cita de hoy. Bueno, me cito las palabras de mis dos compañeros, que la verdad que han descrito bastante bien un poco la situación que vive hoy el país. Y nada, y más allá de la importancia que tiene, que por supuesto la incertidumbre, ¿no? Porque hacia el final, pues ese porcentaje de indecisos que comentaremos después, pues baila un poco, ¿no? Entre el apruebo y el rechazo, lo cual no es menor, ¿no? Porque al final, en este caso, el resultado hacia una u otra dirección, pues va a ser bastante importante un poco pues, para el camino que tome el país en el corto y medio plazo. Sí, exacto. Pues bueno, pues aquí hemos hecho un poquito de introducción, ¿no? Y bueno, antes que nada, antes que empezar a analizar lo que, bueno, ha sido el estallido social, el proceso constitucional y, bueno, el plebiscito y las convenciones y demás, y la convención, mejor dicho, vamos a decir un poco cómo está ahora, porque se está dando hoy, ¿no? Ese plebiscito, ¿no? Y sí es verdad que tenemos los primeros datos de lo que es el extranjero, ¿vale? Esto son datos de Decide Chile, ¿vale? Que es una página que, bueno, sigue todos los procesos chilenos. No sé, Andrés seguro que la conoce y Sí, muy sí, 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 buena, sí, muy sí. buena. La llevo siguiendo todo el día. Sí, la verdad es que Sí, visualmente y luego a nivel de datos es bastante, bastante buena. es muy buena. Sí, Sí, sí. y bueno, lo que dice a nivel general, ¿no? Es que en el extranjero un 67% aprobaría o daría su apruebo, ¿no? A la propuesta la nueva, a la propuesta de nueva constitución de la Convención Constitucional y el 33% el rechazo. Así que, bueno, por ejemplo, podemos citar que en Australia el apruebo también ganaría con un 66%, Corea otro 63%, Nueva Zelanda un 75%, es decir, vemos que en el extranjero no hay ese, pues, por decirlo, ese sesgo, ¿no? hacia el apruebo, ¿no? Pero veremos cómo se decide en Chile, ¿no? Que al final es donde se encuentra todo el grueso, ¿no? Que Claro. decisivo, ¿no? Para lo que ocurra, ¿no? Este domingo, ¿no? Sí, sí que los resultados que tenemos del extranjero ya nos están diciendo una pequeña cosita, que el comportamiento electoral de esta elección se va a parecer quizás un poquito más a la elección Boris La Kass segunda vuelta. que al plebiscito, a la segunda vuelta, que al plebiscito de entrada, que eso va a ser una de las grandes cuestiones. Es decir, como un momento de entrada teníamos un resultado de 78-22, que es una auténtica locura de diferencia, a un posible, como decía el compañero Alberto, un posible empate técnico. Incluso en las encuestas dan en su gran mayoría una mayoría al rechazo. Exacto. Entonces ahí va a estar una de las grandes preguntas, quizás la gran pregunta de esta noche, ¿qué ha pasado en todo ese Claro, medio? cómo se ha desarrollado, ¿no? Para que vaya esa tendencia, ¿no? Que exista esa tendencia, ¿no? Que es distinta, ¿no? A la de hace 2 años, ¿no? Y que va a ser clave, claro. Sí, pues eso, ya hemos comentado un poco, porque tampoco de la jornada electoral sabemos mucho. Es decir, bueno, no sé si tú, Andrés, tienes así otros datos que puedan dar un poco más de contexto a lo que ocurrió hasta ahora. No sé. Creo que han señalado datos de participación que había hasta el momento a la 1 o por ahí de la mañana, pero bueno, tampoco los tengo, así que pero tampoco son del todo, ahora mismo, del todo decisivos, no sé. Sí, de participación aún no conozco nada. Lo que sí que vamos a tener que estar, bueno, comentaremos después, muy atentos a los efectos del voto obligatorio. Es decir, ahí se va a introducir una de las grandes cuestiones, porque va a ser, bueno, en 2012 el voto ya era obligatorio, que imagino que comentaremos después, pero hay una inscripción voluntaria. Ahora estamos hablando de inscripción voluntaria y voto obligatorio. Y bueno, muchos de los especialistas están diciendo que esto podría suponer al menos un 10% de incremento en la participación y ya situarnos pues a lo mejor en el 65-70%, que eso es también una de las grandes preguntas que tendremos que ir viendo a lo largo
que se desarrolle la jornada y vayamos Mm. viendo en esas 6 horas de diferencia que tenemos con Chile, ver un poco cómo va evolucionando la participación. Totalmente, porque al final la participación en Chile, ya lo hablábamos cuando tocamos las presidenciales, y es que es de esos países donde hay poca participación electoral. Hay poca participación y eso hace que muchas veces haya muchos grupos de la población que no se sientan representados con la persona que está en la presidencia, ¿no? Así que bueno, es interesante, como tú dices, el tema de la participación y además con el voto obligatorio que has señalado, ¿no? Entonces, bueno, antes de irnos a la participación un poco, pues eso, introducir lo que es tanto el estallido social, ¿no? De 2019, como luego lo que es el proceso constitucional que se inició en 2020, ¿no? Cuando fue el plebiscito de entrada, ¿no? El plebiscito nacional también conocido. Entonces, bueno, el estallido social ya lo tocamos en su día, ¿no? Y es bueno, y se ha hablado innumerables veces, ¿no? Ya se ha tocado muchas veces, si se lee artículos o si se ve otros vídeos o se ve noticias, el estallido social se habla siempre, ¿no? Y es el tema de cuando salieron los chilenos a la calle, ¿no? Primero porque el gobierno había subido lo que es el billete de metro, ¿no? Pero que al final se convirtió en una serie de demandas, ¿no? Que ya no solo iba por el billete de metro, ¿no? Por la subida del billete de metro, sino que ya impugnaban, ¿no? A lo que es el poder ejecutivo y que luego supuso un cambio, ¿no? De paradigmas en Chile, ¿no? Un país que venía, ¿no? Bueno, de otras tendencias, ¿no? Sí, precisamente. Yo creo que ahí está una de las cuestiones de por qué este poder, digamos, simbólico, esto llamativo de Chile, porque estamos hablando de un país que, digamos, era siempre puesto como el gran ejemplo de América Latina por estabilidad económica, por estabilidad política, y en ese sentido, claro, de repente vemos que empieza a llamar la atención por un estallido social, es decir, el reino de la estabilidad, la joya de la corona, para muchos de los analistas, de repente no era tal. Y entonces ya, digamos, algo que se venía señalando, que cuál era la gran falla del sistema, era la desigualdad, y por ahí venía la cosa, pero es que, claro, también sabemos en ciencia política que la desigualdad no es suficiente para la movilización. Hay países que son extremadamente desiguales y eso no lleva a la movilización. Entonces también vimos que es el cambio económico, también lo que nos ayuda a entender el proceso en un proceso de un crecimiento económico sostenido, además muy fundamentado en el sector exportador. Básicamente vemos que tiene que ver con la minería y el cobre principalmente, el sector agrícola y el sector de las forestales, y como, digamos, estamos viendo un crecimiento, digamos, sin distribución. Y entonces por ahí ya, a posteriori, todo el mundo dice, bueno, aquí la cuestión es la desigualdad y cómo con el crecimiento hacemos esa distribución. Y de hecho, muchas de esas demandas tenían que ver con cuestiones de distribución de la riqueza, de derechos sociales. Más además estamos hablando del país en el que la Constitución del 80 constitucionalizó por primera vez un modelo económico que seguía a pie juntillas el modelo, digamos, de neoliberal, el modelo de Milton Friedman, Chicago Boys, el vamos. propio. Los Chicago Boys, los Chicago Boys. De hecho, digamos, yo creo que es la gran referencia del neoliberalismo a nivel global, Sí, incluso uno de diría los que por laboratorios encima de. primigenios. Exacto. El propio Milton Friedman llegó a visitar, Dictadura, sí. visitar Chile en varias ocasiones, lo ponía como ejemplo, y todo eso se constitucionalizó y ha regido el modelo económico que está constitucionalizado en esa Constitución del 80. Entonces tiene ese valor simbólico de ser el primer lugar donde esto ocurrió a nivel no solamente latinoamericano, sino casi global. Totalmente. Totalmente. Es que lo que señalas es súper importante, ¿no? Como lo que supuso la Constitución de 1980 y ya luego, y bueno, antes que nada, la entrada, el golpe de Estado de Pinochet, ¿no? El 11 de septiembre, que se van a cumplir dentro de nada 49 años. Y bueno, también al final, es decir, este estallido social, ¿no? Que tú has señalado, que al final tiene que ver no solo con la desigualdad, sino cómo ser distribuida ese crecimiento económico, ¿no? Que vemos que vamos a decir que es desigual, ¿no? Y al final, este estallido social, vamos a decir que termina, por así decirlo, si queremos decir termina, finaliza, ¿no? Y es con el acuerdo que hay entre Congreso y Gobierno o que se firma entre los partidos políticos, ¿no? Más importantes para la convocatoria de un plebiscito en el año 2020, ¿no? En principio estaba programado para, pues, para los primeros meses de 2020, pero bueno, con el tema de la pandemia y demás, pues se tuvo que retrasar hasta octubre, ¿no? Pero el estallido social al final, ¿no? Que luego muchas veces desde los sectores de izquierda se recrimina, ¿no? Es que el estallido social termina, vamos a decirlo, con el acuerdo que hay entre gobierno y Congreso, ¿no? Y que
también fue firmado por partidos de izquierdas y también entre los diputados más destacados estaba el propio Gabriel Boric, ahora presidente, ¿no? Andrés, tú que sabes un poco más, pues ilumínanos. Sí, justo en este sentido, claro, estamos hablando de un contexto en el que, digamos, el estallido social lleva, por ejemplo, la gran marcha de Chile de octubre, convocó a un número de población superando el 1 millón de habitantes, una locura de gente en la calle, y es un momento en el que se produce una represión muy dura, con violaciones a los derechos humanos documentadas, Sí. con pérdidas oculares que llegan al millar. Entonces, claro, en un contexto bueno, destituyente en este sentido, la clase política, digamos, los partidos políticos y en especial, digamos, llegan a ese acuerdo que en ese momento, digamos, hay que entender que el primer momento del estallido tiene un componente antipartidista muy fuerte. De La lista del pueblo, hecho por ejemplo, tiene, los independientes que luego salen en la claro. convención constitucional ven mucho de eso, sí. Entonces a Gabriel Boric, por ejemplo, desde el propio Partido Comunista, que luego hacen a Prueba de Dignidad, se critica mucho ese acuerdo, ¿no? Porque era un momento en el que la calle estaba diciendo no queremos acuerdos entre partidos políticos, queremos comenzar un nuevo proceso constituyente, queremos que todas estas demandas sean por nuevas vías. Entonces se ve como el Congreso, con la legitimidad previa y, digamos, el reparto de cartas de las elecciones de 2017 y este estallido social que se supone como una impugnación a esa legitimidad previa, ¿cómo damos salida a todo esto? Y de ahí la dificultad de, a través del institucional, llegar a un nuevo plebiscito y llegar a una salida que proviene de la negación de ese régimen. Entonces, Sí, es espinoso, era sí. difícil, muy espinoso en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Pero en ese sentido también es interesante porque es que, claro, Chile tiene una historia de que, claro, un estallido social, todo el mundo en la calle, pero luego te pones a ver su historia y es un país que incluso muchos historiadores hablan de la matriz liberal, la matriz institucional de Chile, que es un país que tradicionalmente ha sido bastante estable, ha tenido pocas constituciones, por ejemplo, en el siglo XX tan solo ha tenido la de 1925 y la de 1980 junto con, y ahora ya en el siglo XXI ya está este nuevo proceso, pero que tampoco sorprende tanto si lo ves desde una perspectiva histórica, con un momento de estallido social que va contra lo institucional, se le da de nuevo una salida más o menos institucional. Entonces, en ese sentido, si lo miras en términos históricos, tiene hasta una especie de rima histórica. Tremendo. Y muy a destacar, ¿no? Porque al final los procesos históricos, ¿no? La historia también, o el pasado mismo te puede explicar también lo que puede ocurrir o lo que ocurre, ¿no? Ahora, ¿no? Y bueno, pues eso, ya llegamos al plebiscito nacional de 2020, porque en principio estaba programado para abril, ¿no? De 2020, marzo, ¿no? El plebiscito nacional de Exacto. entrada, ¿no? Por ahí. Pero con el tema de la pandemia, al final, pues, como sabemos todos, pues cambió todo, ¿no? Y al final, pues esto llevó a octubre, ¿no? En octubre de 2020, pues se realizase el plebiscito nacional en el que un 78% señalaba, ¿no? Que pretendía cambiar la constitución vigente, la de 1980, ¿no? Y que además el órgano que redactaría esa constitución no sería una convención mixta, ¿no? Que es lo que se llamaba, ¿no? Que era parte del Congreso y luego, pues eso, una serie de personas que serían elegidas, ¿no? Para tal redacción, ¿no? Sino que se eligió con un 79%. Vamos a ver, lo voy a poner ahora aquí en imagen, ¿vale? Lo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Y es que un 79% señaló que pretendía o que prefería, ¿no? Que la constitución fuese redactada por personas por chilenos, por los propios chilenos, ¿no? Ni por políticos ni partidos, ¿no? Sino por los propios chilenos que serían elegidos en una posterior elección, ¿no? Y es lo que es la Convención Constitucional, ¿no? Que ahora luego hablaremos de ella, ¿no? Andrés, tú que también aquí manejas, ¿cómo lo ves, no? Porque luego sí, cuando vayamos a las encuestas de ahora, ¿no? Nos parecerá muy raro, ¿no? Tanto el tema de cómo está el rechazo hoy en día y también la percepción que tiene la población con la Convención Constitucional. Buah, es que es una locura. Estamos hablando de una aprobación de un 78% y es que ahora estamos discutiendo de que el rechazo parte con ventaja. O sea, si conseguimos aproximarnos a respuestas a esto, me daría con un canto en los dientes, la verdad. Porque, es decir, tenemos este resultado del 78-22, que además también te está mostrando, como bien decías, no queremos que el Parlamento sea el que elabore la nueva Constitución, sino volvamos a repartir las cartas, un nuevo proceso constituyente, y a ver, pensemos una cosa, es decir, cualquier
elecciones legislativas, estamos viendo normalmente los partidos políticos, ya sean tradicionales o nuevos partidos políticos, ocupan la gran mayoría. Y aquí estamos hablando de que creo que tenía por aquí el dato, un 64% de los constituyentes no pertenecen a ningún partido político. De esos 64%, estamos hablando que 48 son completamente independientes. De 48 de 154 no pertenece a ningún partido político, como bien decía, la lista cívica del pueblo con un 16-17% fue la gran sorpresa de esa noche electoral. Pero es que luego otros treinta y tantos políticos, convencionales, estaban adscritos también como independientes, pero asociados a partidos políticos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos encontrar perfiles muy interesantes como la primera mayoría nacional, que fue Daniel Stingo, ¿Elisa que Loncón sí es también verdad que o sería como por cuota indígena? ahí tenemos justo, digamos, esta constitución la tenemos que entender también por la constitución de la paridad, la constitución que hay paridad de hombres y mujeres, y la primera vez que en Chile se opta por la cuota indígena. Estamos hablando de 18 parlamentarios de 155, que luego fueron 154 por el caso Rodrigo Rojas, y ahí está Elisa Loncón, dentro de esos 18. Entonces es una elección que fue diferenciada, pero que también no se presentaban bajo ninguna sigla política, sino que eran representantes de diferentes sectores del pueblo mapuche. En ese caso, en el caso de Elisa Loncón, que luego fue Presidenta. la primera presidenta de la convención. Sí, y después, bueno, señalar lo del caso de Rodrigo Rojas, ¿no? Que, bueno, para el que no sepa, ya lo hemos comentado antes fuera de cámara, ¿no? Y ese convencional, ¿no? Que, bueno, se hizo famoso, ¿no? Por señalar que tenía un cáncer terminal y ya luego no fue del todo así. No sé si no tenía o el cáncer que tenían era benigno, no tan mortal como el que señalaba él mismo, ¿no? No me acuerdo por qué era al final, pero bueno, que causó mucha polémica, ¿no? Y bueno, ya yéndonos a lo que es la Convención Constitucional o las elecciones constituyentes que se celebraron en mayo, ¿no? En teoría, en mayo de 2021, en teoría se iban a celebrar en abril de 2021, pero por el tema del COVID se retrasaron un mes, ¿no? Y como tú dices, una de las grandes sorpresas fue en la Convención Constitucional, en las elecciones de los constituyentes, pues el tema de los independientes, el de la lista cívica del pueblo, ¿no? Que luego hizo su intento para registrar un candidato en las presidenciales. Spoiler, salió mal. Diego Ancalao, ¿no? Bueno, fue bastante, vamos a decir, turbio, ¿no? Con el tema de Diego Ancalao, ¿no? Que encima cogió firmas de gente que estaba muerta, ¿no? Que había fallecido, ¿no? Pero bueno, eso sería una de las sorpresas. Luego el tema de los independientes, que creo que ya lo he comentado. Y luego, al final, Apruebo Dignidad, ¿no? Que es la coalición de izquierdas, ¿no? La que estaría integrada, pues, Convergencia Social, ¿no? Que es el partido de Gabriel Boric, el Partido Comunista, ¿no? Que es el más destacado, ¿no? Pero bueno, que esos son de los partidos que, bueno, más destacados, como digo, de Apruebo Dignidad, ¿no? Y que también podemos decir que fueron las sorpresas, ¿no? Claro. Yo comentaría además, creo que son dos datos fundamentales de esas elecciones de mayo de 2021. La primera, la derecha no consiguió obtener el tercio necesario para bloquear. La segunda, por fin se produjo el famoso sorpaso de los sectores del Frente Amplio, en este caso asociados con un Partido Comunista, que forjaron Apruebo Dignidad, en la vieja concertación, luego nueva mayoría, luego lista del apruebo, que han ido cambiando de nombre ahí para tratar de que no se encuentre que es en la concertación. Pero y dentro del reparto de fuerzas, ahí yo creo que es interesante cómo Convergencia Social, dentro de esa lista, que es el partido del presidente Boric, dentro de la lista Apruebo Dignidad, es la tercera fuerza, es decir, Revolución Democrática, con 9, que es el partido, por ejemplo, de Giorgio Jackson, es quien aporta más convencionales. Luego está el Partido Comunista, si no recuerdo mal, con 7, vamos, están bastante a la par, y luego ya entraría Convergencia Social. Y atención, dentro de la concertación es muy relevante este dato. El gran partido de la concertación ahora mismo es el Partido Socialista, que tuvo 15 diputados convencionales, y tan solo el PPD creo que eran 2 o 3, y la Democracia Cristiana otros 2. Por lo tanto, una de las grandes alianzas dentro de la Convención Constituyente hay que entenderla entre el Partido Socialista, con los sectores de Apruebo Dignidad y con algunos sectores de la lista del pueblo. Y bueno, pues ya yéndonos a comentar el poco lo que fue esta convención constitucional, que como tú dices, estuvo dominada por independientes, que sí es verdad que tenían una tendencia más de izquierda, sobre todo, bueno, la lista del pueblo, no había dudas, ¿no? Pero también dentro de los independientes, ¿no? Diríamos que había más una tendencia de izquierdas, ¿no? Y esto hizo que
vamos a utilizar la palabra marginado, ¿no? Es decir, se quedase es decir, sin poder, sin voz, ¿no? Lo que es la derecha, ¿no? La alianza de derechas, ¿no? Vamos por Chile, ¿no? Que al no llegar a ese tercio, ¿no? Pues no podía incluir su agenda, ¿no? En lo que es el proceso de redacción, ¿no? Dentro de la convención, ¿no? Andrés, cuando te digo aquí, en esto aquí Jorge y Alberto controlan menos, ya cuando hablemos de Cuesta yo creo que sí hablan más, pero bueno, alguna cosa más decir de lo del tema de la derecha, bueno, yo creo que ya has comentado todo, pero bueno. Sí, yo creo que un poco para, es decir, que hace que la derecha, cuando más o menos se ha presentado, si bien las encuestas no les daban el tercio del todo, si repasamos un poco las encuestitas de la época, pero es verdad que fue un duro golpe para la derecha no tener ese tercio, que además que era lo que le había permitido frenar todo cambio constitucional con respecto al 80, que tenía una posición histórica de frenar grandes cambios constitucionales. De repente se encuentra con el pie cambiado. El estallido social me ha dejado fuera de juego. He perdido representatividad con respecto a muchos sectores poblacionales que se quedaron en casa aquel día. Es decir, las elecciones, tanto en el caso de 2021 como en el caso de 2020, es decir, el referéndum de entrada y el referéndum y la elección de los constituyentes, pues ahí vimos que sectores que tradicionalmente salían a votar, el incremento de participación en los principales barrios de Santiago de apoyo a la derecha no creció tanto como en otros barrios, incluso a nivel regional. En el sur de Chile, por ejemplo, Araucanía, tradicionalmente, bueno, al menos en los últimos tiempos, viene apoyando a la derecha, no se incrementó tanto la participación como en otros lugares, ¿no? Bueno, entonces eso ya hace que esa un poco inmovilización, ¿no? De la derecha también explica un poco cómo luego no tuviesen tanta representatividad en la Convención Constitucional, ¿no? Y bueno, pues eso, señalar el tema de que al final, por estar una convención dominada por gente, ¿no? Que no son políticos, que no vienen de partidos y demás, pues hizo que durante muchos momentos esta convención no funcionase del todo bien, aunque al final logró sacar es decir, cumplir con el tiempo, ¿no? De redacción de la Constitución. Si es verdad que en teoría eran 9 meses, ¿no? Pero se hizo una prórroga de 3 meses más, ¿no? Una única prórroga. Y bueno, pues al final fue de un año, ¿no? Y sí es verdad que veíamos que había un poco de decepción, ¿no? Por cómo se estaba desarrollando esta convención, ¿no? Que, como decimos, estaba dominada por personas que no venían de círculos políticos y demás, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la constituyente Pikachu, esta que se hizo muy famosa, ¿no? Que la verdad es que yo me quedo atónito, ¿no? Viéndolo desde fuera, ¿no? Y que bueno, pero aunque hubiese muchas polémicas, ¿no? Que por ejemplo un constituyente estuviese votando en una sesión, votase desde la ducha, ¿no? También generó mucha polémica, ¿no? Pero al final eso, desde la población se ve como, se percibe, ¿no? Pues cierta decepción, ¿no? Pero al final se llegó a tiempo, ¿no? Y se entregó la Constitución. ¿Qué pasa? Que bueno, pues ya luego veremos en las encuestas que mucha gente no solo percibe, ¿no? Esta convención como que no lo hizo del todo bien, ¿no? Sino que, bueno, pues por esas polémicas, ¿no? Que empañaron lo que es la convención, ¿no? Pues también hay cierto rechazo, ¿no? Por eso, ¿no? No sé cómo lo ves tú aquí, Andrés. Sí, digamos que fue un momento en la elección que se apostó más por, digamos, quién va a estar ahí, es decir, que no sea gente de partidos políticos, que sea gente que no tenga una vinculación así con la clase política muy fuerte. Se apostó por ese tipo de cuestiones, más que por, digamos, luego las capacidades o, digamos, digamos, las capacidades necesarias para la elaboración de una cuestión muy compleja. Si bien es verdad que luego han ido viniendo gente muy técnica y demás, ¿no? Pero uno de los datos yo creo que es interesante es que se tardó, por ejemplo, 4 meses en simplemente establecer el reglamento de funcionamiento. Es decir, estuvieron 4 meses para decir cómo iba a funcionar la convención. Entonces eso ya desvirtuó todos los plazos y alargó mucho más la cuestión. Y es verdad que ha habido mucha polémica en torno a diferentes, tanto el caso Rodrigo Rojas, ya que creo que fue un punto de inflexión fundamental, y otros casos que ha habido posteriores de, como comentabas, que ha hecho que mucha gente empezara a no Distanciarse, ¿no? estar, a distanciarse en esa, es decir,
al inicio, vale, soy gente que no pertenecía a partidos políticos y es un mandato que nosotros os hemos dado, pero luego en la traducción de cómo se va a comportar eso a nivel legislativo, a nivel de propuesta, se pierde ese vínculo. Y luego además con este tipo de casos que no ayudan, digamos, a esa representatividad, pues ya se pierde El hilo, ¿no? Por así decirlo. el hilo. Eso Sí, es. sí, totalmente. Y bueno, yo, como he dicho, al final, aunque esas polémicas empañasen bastante lo que es el proceso, se llegó a tiempo, ¿no? Vemos que en julio de 2022, ¿no? A principios de julio, entregaban los constituyentes, ¿no? La carta, la Total. propuesta, ¿no? A Gabriel Boric, ¿no? Porque sí es verdad que ya en el segundo tramo de presidencia, ¿no? En el que estaba María Elisa, no me acuerdo su apellido, no me acuerdo su apellido, pero bueno, que era científica y demás, pero durante ya creo que ese periodo, ¿no? Esa segunda parte de la convención, yo creo que ya ahí se pusieron mucho más en serio. Eso es. Justo, además yo creo que es un dato fundamental. Yo creo que señalan muy bien las dos fases. Una, la fase con la presidencia Piñera, que además, digamos, junto a las fallas que tienen los propios constituyentes, hay que sumarle el bloqueo por parte del presidente Piñera, y luego pues con la presidencia Boric, que es una persona muy vinculada al proceso constituyente. Entonces ahí ya vemos, incluso con el cambio de presidencia, que Elisa Loncón deja el cargo y lo coge esta segunda Sí, persona. No recuerdo el nombre Era tampoco. María No Elisa, recuerdo el se nombre. llama igual que Elisa Loncón, es decir, María Elisa está, pero no me acuerdo su apellido. Pero bueno, yo creo que la gente tampoco, eso tampoco lo tiene muy en cuenta. Eso, cualquier duda, que es que no estoy viendo aquí ningún comentario por el chat, la podéis preguntar perfectamente, que también, pues eso, nos gusta ese feedback, ¿no? Que se puede crear, ¿no? Con los que nos veis, ¿no? Así que cualquier cosa, bienvenida sea, ¿no? Y bueno, si te parece, ya pasamos, ¿no? De hablar un poco de la convención, ¿no? Del proceso constituyente, con el plebiscito y demás, ¿no? A señalar un poco los principales puntos de lo que es la propuesta de nueva constitución que al final redactó la polémica, vamos a decir, convención constitucional, ¿no? Que bueno, pues a pesar de ser polémica, ¿no? Tiene muchos puntos que pueden ser muy interesantes y que además mm, son un cambio, ¿no? Representan un cambio, ¿no? De muchos paradigmas, ¿no? Con respecto a la actual constitución vigente, que sí es verdad que se hizo durante la dictadura, ¿no? De Augusto Pinochet, ¿no? En 1980, ¿no? Es decir, pues 7 años después, ¿no? De entrarse con ese golpe de Estado, ¿no? Pero ya luego en democracia, ¿no? Ya en los últimos años de dictadura también hubo ciertas reformas, ¿no? Y así ya puedo citar la última gran reforma, sería la de Ricardo Lagos, ¿no? Que fue, pues eso, el presidente anterior a Michelle Bachelet, ¿no? Y bueno, que también las reformas que hizo a la Constitución, pues supusieron un paso hacia adelante, pero eso no terminaba, ¿no? Con las demandas, ¿no? De los propios chilenos, ¿no? De que querían cambiar, ¿no? La Constitución y sobre todo ya después del estallido social, ¿no? Pero bueno, ahora señalaremos un poco esos principales puntos. No sé si antes tienes que comentar algo más de lo que es la convención, perdón, la constitución actual, ¿no? La que se hizo en 1980, pero que luego posteriormente se ha reformado. No sé si tienes que comentar tú algo, Andrés, en este caso. Creo. Bueno, Es que claro, sí, yo creo que hay como cierta. Cuando te lo digo, a lo mejor hay. Es decir, por el tema de conexión no llega, no llega a la primera, ¿no? Y se crea ese cierto silencio, ¿no? No sé. sí, sí, bueno, básicamente que esta constitución del 80, digamos, tiene ese vicio de origen que ha sido el que pone sobre la mesa el estallido social, ¿no? La famosa frase que está un poco ya manida, pero que está bien, no son 30 pesos, son 30 años, digamos también. De ahí la importancia de también valorar la constitución actual el proceso constituyente actual en este sentido. Un plebiscito de entrada, unas elecciones para elegir de cero a constituyentes y un plebiscito de salida frente a Jaime Guzmán, que era digamos, la persona seleccionada por Pinochet para elaborar esa constitución, digamos que tiene ese vicio de origen de no tener ninguna capacidad representativa. Y luego además el modelo económico que se propuso es un modelo económico que nace a sangre y fuego en Chile, un proceso dictatorial y que, digamos, la concertación ha ido tratando de ir parcheando, ir poniendo, digamos, avances sociales que casi siempre venían frenados o por falta de ambición o por el freno de la propia derecha. Estamos hablando de una constitución que permite la privatización del agua,
que no tienen ningún tipo de sistema de seguridad social, es decir, los trabajadores, digamos, tienen fondos privados, también algunos públicos, pero sobre todo fondos privados, digamos, donde los derechos sociales brillan por su ausencia, y es una, digamos, de los grandes ciclos de movilización. Es decir, si nosotros miramos los ciclos de movilización política o las principales banderas que cogen otros partidos no oficialistas, o incluso la propia Michelle Bachelet en ocasiones, tienen que ver con la cuestión de la educación pública, tienen que ver con la Las sanidad, pensiones. tienen que ver no más AFP, que es el movimiento de las pensiones, y ya ahora sobre todo el gran movimiento que hizo el gran movimiento social chileno de los últimos 3 años, que es el movimiento feminista, y la cuestión también del agua, que también nos ayuda a entender un poco la composición de la actual convención constituyente. Tiene que ver con gente que viene de diferentes movimientos sociales o diferentes cuestiones concretas. Pues hay sectores de defensa del agua, sectores feministas, sectores de no más AFP. Entonces todo eso nos ayuda a entender un poco la composición, digamos, por ver también el contrapunto, no sé si llamarlo positivo o de representatividad de las nuevas demandas frente a la Constitución del 80, ¿no? Y, bueno, no sé si tenías que decir algo más, que te he cortado. Ah, vale. Ok, no, que bueno, señalar, yo creo que algo anecdótico, ¿no? Del tema de las AFPs, ¿no? Bueno, en muchas partes, por ejemplo, de aquí, ¿no? Desde España y, bueno, también de otras partes del mundo, ¿no? Se han defendido por algunos partidos políticos, ¿no? Estas famosas pensiones privadas, ¿no? Y que, bueno, yo señalar el tema de que el ideólogo, ¿no? El que diseñó estas AFPs es el propio hermano de Sebastián Piñera, ¿no? Que ya es muy interesante ver cómo hay esa cierta endogamia, ¿no? En la clase política, sobre todo la antigua clase política chilena, ¿no? Que, bueno, veía mucho de lo que es lo que es Augusto Pinochet, ¿no? Pero que, pues eso, se movían en ciertos círculos de poder muy importantes, ¿no? Y de élites, ¿no? Yo aquí, Andrés, cuando dejo de hablar es para que, bueno, señales a lo mejor tú algo, porque aquí es que me da esta pena ver que Andrés, Sí, que Jorge y Alberto no señalan nada, pero bueno, es que aquí tampoco. no, literal. O sea, la cuestión de la vinculación al sector de élite de la Constitución anterior es eso, es la idea del vicio de origen, que tiene que ver eso, además con digamos, todos esos sistemas privados de educación, de sanidad, digamos, es lo que nos ayuda a entender un poco la configuración de élite o de oligarquía chilena, y para entender un poco cómo funciona el modelo económico, que en muchos parámetros, no olvidemos, es exitoso, pero que luego tiene esta falla posterior, que es la privatización de todos los derechos sociales que de hecho brillan por su ausencia: sanidad, educación, pensiones y, bueno, incluso servicios básicos como el agua. Por ejemplo, vemos el agua en Santiago de Chile y vemos que es Aguas de Barcelona la que controla el cajón del Maipo, que es por donde llega el agua a Santiago. Vemos como que es que se privatiza el agua, y vemos, por ejemplo, problemas de sequía en muchas zonas de Chile, que es una de las grandes reivindicaciones que hay ahora también, el problema de cómo controlamos el agua, y es una de las grandes propuestas que ahora comentaremos de la nueva Constitución, ¿no? La finalización de los servicios, de los suministros privados, ¿no? Y la entrada de la idea de los bienes comunes en aspectos como el agua. Aquí cuando mencionas el agua me acuerdo mucho de una película de Itziar Boyain que habla sobre esto. Sí, También la lluvia, ¿no? Que está muy interesante y que habla sobre todo sobre la privatización, ¿no? De los suministros del agua y esas reivindicaciones, ¿no? En este caso en Bolivia, ¿no? Que está muy pegada con Chile y que en tiene Bolivia. muchos conflictos con Chile, ¿no? Por ejemplo, porque no tiene salida a mar, pero podrían tenerlo si Chile quisiese, ¿no? Le podría dejar un poquito de salida a mar, ¿no? Pero bueno, que también se habla mucho del tema del suministro de agua y la privatización, así que yo la recomiendo encarecidamente porque es una película que está muy bien, Ciervo de ahí. Sí, Y bueno, aquí ya comentamos así algunas principales propuestas de la nueva Constitución, ¿no? Pues eso, como tú ya has comentado un poco, es decir, si antes se hablaba de privatización de la educación, de la sanidad, de las pensiones, pues bueno, esta Constitución no es del todo disruptiva, ¿no? No supone un cambio total a la vigente, ¿no? Que, bueno, muchas veces durante la campaña se ha intentado, es decir, mostrar ese enfoque, ¿no? De que era súper radical y demás y que iba a ser un cambio total, ¿no? Pero luego no es del todo así, ¿no? Por ejemplo, las AFP, aunque hay una moderación, ¿no? De esas AFPs y, por ejemplo, se plantean que haya, pues eso, pensiones públicas, ¿no? Siempre muy pequeñas, ¿no? Que
es decir, que son pagas muy pequeñas, pero bueno, que ya se habla de eso, ¿no? Y bueno, también señalar, por ejemplo, pues eso, un estado social, ¿no? Es decir, ya cambiar un poco ese modelo, ¿no? Diseñado desde los Chicago Boys, ¿no? Y demás. Y bueno, yo creo que aquí ya pueden, aquí por ejemplo, podrían hablar más Jorge y Alberto, ¿no? El tema del bicameralismo, ¿no? Que como habrán leído, ¿no? También es importante en esta nueva constitución porque se pasa de un bicameralismo simétrico, ¿no? Que hay ahora, ¿no? En Chile, ¿no? A un bicameralismo asimétrico, donde el poder, ¿no? Lo que es ese poder legislativo estaría sobre todo en la Cámara de Diputados y el que al final sobre todo responde para moderar los poderes que tiene el presidente, es decir, acabar con ese ultrapresidencialismo que muchas veces ocurría en Chile, ¿no? Y que cuando, por ejemplo, un presidente no tenía del todo esas mayorías, pues al haber ese gran presidencialismo, ¿no? Pues muchas veces se quedaba estancado, ¿no? En su legislatura, ¿no? Sí, bueno, venga, voy a tomar la palabra que bueno, no la he tomado desde el inicio. Bueno, en parte para escuchar en este caso las opiniones de alguien, pues en este caso mucho más formado. Y todo, obviamente, todo lo que hable, pues es básicamente desde la ignorancia, porque es un contexto que, bueno, pues. Lo tiene menos visto, ya está. Sí, no es así. Conviene estar más informado y básicamente ha sido un poco lo observado esta semana. Y sí, respecto a lo que estabas comentando claro, una de las grandes modificaciones que pretendía esta constitución, bueno, decía esta constitución, ¿no? A través de la convención, pues se refería un poco a eso, a la sustitución en cuanto al poder ¿no? El equilibrio entre las cámaras legislativas. Porque actualmente pues había, como bien has dicho, ese equilibrio simétrico para, pues eso, para ser sustituido y luego, claro, al final vencer una de las grandes fallas, ¿no? Que podían considerar que había en el sistema chileno, que era en ese caso, pues la excesiva atribución de poder del presidente. Esperamos que eso sucede realmente bueno, en bastantes países de América Latina, ¿no? En cuanto al presidencialismo, ¿no? Que muchas veces puede derivar en posiciones más autoritarias incluso, y que en ese caso pues sí que ha podido llevarse a cabo, al menos en el texto. Sí. Bueno, de hecho hay una configuración de los poderes en general, también pasando por, o sea, no solo por el legislativo, que habéis hablado del bicameralismo, también se cambia el Senado por la Cámara de las Regiones. Y también, muy importante, la reforma del Poder Judicial, creando como un segundo aparato judicial más dirigido por y para los pueblos originarios, ¿no? Para los pueblos indígenas. Entonces también eso ha sido uno de los grandes puntos de conflicto y de reformas de mayor calado también. Sí, por ejemplo, también, no sé si Andrés me corrige, pero lo que había leído no es que en esta nueva constitución también se planteaba, ¿no? Si ahora en Chile el presidente Gabriel Boric ahora no puede optar a la reelección, ¿no? En esta nueva constitución sí se podría. Lo que pasa, es decir, en nuestra nueva constitución se propone que sí, pero lo que leí yo, lo último que leí en agosto, hubo un acuerdo, ¿no? En que los partidos oficialistas, bueno, querían reformar ese punto, ¿no? Y que siguiese como el modelo anterior, ¿no? De que ningún presidente puede optar a la reelección, ¿no? Y solo tiene un mandato de 8 años, es decir, 4 años y durante otro mandato, ¿no? Que no se ha seguido, otros 4, ¿no? Antes hablamos, sin problemas. Sí, respecto a sí, es uno de los grandes temas porque además en muchos países de América Latina con el tema de la reelección, ahí tenemos por ejemplo el caso mexicano que sentó precedente con un único mandato, y en Chile tenemos este modelo un poco extraño entre una elección pero no dos consecutivas, pero luego te puedes presentar, y hemos tenido el caso Bachelet, el caso Piñera, y yo lo último que había visto era un sistema que era igual que el estadounidense, que es 4+4, pero igual ahí habría que pegar un repasito, pero creo que era algo por ahí. Sí, es decir, lo que tenía la nueva constitución es decir, 4 años y podrías optar a la reelección, pero lo que he leído yo ahora es que eso ahora los partidos oficialistas, si se aprobase, lo reformarían y volverían al modelo anterior, es decir, el de 4 no y 4. Alternado, ¿no? Alternado. El alternado. Y ya luego comentar otros puntos, ¿no? Ya hemos hablado del Estado social o cómo se quiere definir el Estado Chile, ¿no? Con esta nueva constitución, que es lo de Estado social y democrático de derecho, ¿no? Luego lo del Estado ecológico, ¿no?
lo que has señalado tú de esa influencia que tienen los movimientos feministas, ¿no? Con la señalización de democracia paritaria, ¿no? Y otro de los puntos que, bueno, son muy notables, ¿no? Y que, por ejemplo, desde el rechazo es de los más polémicos, ¿no? Lo ven como los más polémicos, es el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Con ese Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Que desde los propios, desde el sector del rechazo ha generado mucha polémica y rechazan bastante, ¿no? Es decir, desde el rechazo hay esas muchas demandas de centralización, ¿no? Y mientras que en esta nueva constitución parece que hay mucho más descentralización, ¿no? Lo hemos visto, lo podemos ver con esto de los pueblos originarios, ¿no? Y el reconocimiento, o también con la Cámara de las Regiones, ¿no? Total, total. Además estamos hablando, por aportar un poco de contexto, es que quizás sea el Estado de América Latina que ha tenido, por una parte, un Estado más fuerte desde casi su fundación, pero también más centralizado. Es decir, centralización además en esa doble vertiente. Por una parte, estamos hablando de un país en el que hasta hace las elecciones pasadas no había elección regional, sino que era una designación presidencial. Es decir, básicamente, no había incluso una democratización del ámbito regional, sí del ámbito comunal, de las comunas de los municipios chilenos. Y por otra parte, estamos hablando también de una constitución de 1980 que no reconoce como sujeto a los pueblos indígenas. Además, es un momento en el que, si observamos la nueva ola constitucionalista que se abre con la Constitución colombiana de 1992, ya no te cuento de la de Bolivia de 2005, la de Ecuador de 2006-2007, vemos que, claro, la inclusión de lo que se conoce como autonomías territoriales, también, por ejemplo, ya viene de larga data, en el caso mexicano, pero de las autonomías territoriales no era parte del ámbito constitucional, sí del ámbito, digamos, más legislativo, se iba avanzando bastante, pero ahí está uno de los grandes cambios que además le cuesta mucho a muchos sectores, incluso del ámbito progresista chileno. Entonces, normalmente aquí lo que vamos a ver que es que si mucha gente va a votar en la cabeza con el ámbito centralismo versus Estado plurinacional, la prueba no las tiene todas consigo, porque no ha conseguido crear un relato de país, de plurinacional, no sé si lo suficientemente fuerte como para convencer a grandes mayorías de Chile. Y esto también en el sentido de que el estallido social, una de las grandes banderas, era la Guanufolle, que es la bandera de los pueblos mapuches. Es decir, el estallido social tomó como propia, como un signo de oposición al régimen, digamos, que surge desde 1980, desde la dictadura, y dice, no, claro, la bandera, una de las banderas y de los símbolos chilenos es lo mapuche y es esta bandera Guanufolle. Entonces, claro, vemos ahí la relevancia de los mapuches y, por otra parte, la dificultad para establecer mayorías sociales en torno a un Estado plurinacional que permita superar ese racismo sistémico que tiene Chile. Y luego el ámbito de descentralización, que es verdad que es una de las grandes reivindicaciones, donde sí que yo creo que hay más consenso. Es decir, en cuanto a descentralización regional, están las regiones autónomas y las comunas autónomas, que es un sistema, además que siempre se habla mucho de tratar de imitar o de tomar cosas del ámbito español y del ámbito canadiense, que es bastante interesante en ese sentido. Así que yo creo que esos dos ámbitos, por una parte lo indígena, la cuestión indígena especialmente mapuche, y por otra parte la cuestión de las regiones, ¿no? Que digamos, son dos ámbitos que nos hablan del modelo de Estado, de la centralización y de formas de descentralización un poco diversas e interesantes. Sí, aquí también señalar que, por ejemplo, hace recientemente, esta semana, salía una carta de lo que son los presidentes de las comunas, en las que, bueno, pues defendían el apruebo, ¿no? Sobre todo por este sistema que es sobre todo descentralizar, ¿no? Muchas de las competencias, ¿no? Y por eso, ¿no? Muchos de lo que son los presidentes de las comunas y demás, pues llamaban a la prueba, ¿no? Sobre todo por ese tema, ¿no? Así que bueno, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y como tú dices, el tema Claro. de cómo vota el votante chileno, ¿no? Es decir, el tema, si en su mente está si voto por descentralización, centralización, ¿no? Que eso también es muy interesante y que se podrá ver, ¿no? Entiendo, en próximas encuestas, ¿no? Así que bueno, interesantes puntos lo que señalas, ¿no? Claro. Y bueno, ya si os parece, pues ya pasamos ya a lo que es el plebiscito de salida, ¿no? Que yo creo que hemos hecho, pues eso, hemos estado como 40 minutos, ¿no? 50, ¿no? En el que se ha dado un contexto muy, muy importante y necesario, ¿no? A lo que es lo que rodea el plebiscito de salida, ¿no? Y que
a la gente, ¿no? Le puede ayudar bueno, pues es que he visto el mensaje de Charlitos, que es un amiguete, ¿no? Sobre todo de Jorge, ¿no? Y que bueno, que me ha descolocado. Pero bueno, que al final que esta introducción que hemos hecho ahora puede ayudar mucho mejor a entender lo que es el plebiscito de salida. ¿Qué pasa, Charlitos? ¿Qué tal todo? Bueno, y ya, pues si os parece, como digo, pasamos a hablar del plebiscito de salida, ¿no? Señalar primero que al fin el objetivo está... Charlito, no empieces Déjalo, está ya troleando. ya empieza a trolear, qué pesado, por favor. Es que esto es lo que malo que tiene de Twitch, que muchas veces la gente se pone ahí a trolear, y en Politics la verdad es que no estamos para eso. Entonces, bueno, señalar, pues eso, que el plebiscito de salida tiene como objetivo el apruebo o rechazo de la propuesta de nueva constitución realizada por la convención, ¿no? Y en la que 15,1 millones están llamados a votar, ¿no? Como tú ya has señalado, Andrés, es un plebiscito donde es obligatorio eso, votar, ¿no? Es decir, aquellos que tengan domicilio electoral, ¿no? Y la pregunta que se hace, que se está haciendo este domingo es: ¿aprueba usted el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional? Apruebo, y bueno, las opciones son apruebo o rechazo, ¿no? Y como decimos, para ser aprobada, pues necesita un 50% más uno de los votos, ¿no? Y sí, me concentra bastante. Y bueno, en caso de ser rechazada, pues como decimos, seguiría vigente la Constitución, ¿no? La actual Carta Magna, ¿no? Y también señalar cómo podría desembocar este proceso. Es decir, en caso que se rechazase, ¿no? Vemos que sí es verdad que dentro de Chile, ¿no? Pues es una motivación, ¿no? de cambiar esta constitución vigente, ¿no? Así que tendríamos que ver, ¿no? Si este proceso constituyente, ¿no? En caso de ser rechazado la actual propuesta, pues cómo continúa, ¿no? Si, bueno, pues se hace otro plebiscito, se crea una nueva convención, que lo veo bastante raro, ¿no? Una nueva convención constitucional, ¿no? Así que esos son otros puntos a señalar, ¿no? Yo lo que he visto, como el resultado, hay expectativas de que el resultado sea muy ajustado y que es importante que al final un texto constitucional tenga el mayor consenso posible, y sí que es verdad que se ha buscado al menos con la convención, aunque la derecha no esté representada, al final es lo que ha votado la gente, o no está no tiene un gran peso en la Cámara. Ante la expectativa de que el resultado va a ser muy ajustado, ya se habla de que el proceso de esta constitución, aunque se apruebe... Uy, está pasando una ambulancia, no sé si Sí, se ¿no? va a colar por ahí. Claro, Se está el colando. barrio no. Bueno, pues se está hablando de que se pueda seguir reformando la constitución aún aprobada. El proceso de reforma, que lo he estado leyendo justo antes del directo, sería 4/7 de la Cámara para abrir, pues eso, un proceso de reforma. Entonces, bueno, sí que es verdad que se necesita mucho peso, pero bueno, o sea, o sea, es posible realmente con grandes consensos, que al final es lo que necesita un texto Sí. constitucional. Sí. Y bueno, aquí antes de pasar a la encuesta, señalar algo más de lo que es plebiscito, ¿no? Bueno, yo creo que hemos señalado todo, ¿no? Lo más destacado, ¿no? De lo que es en sí el plebiscito, ¿no? Es decir, el tema de lo que se pregunta, ¿no? Es decir, cuántos chilenos están llamados a votar, ¿no? Lo de que es obligatorio el voto, ¿no? Y luego lo que necesita para ser aprobada, que necesita un 50% más uno, ¿no? Y bueno, ya pasando a lo que son las encuestas, ¿no? El promedio de encuestas es que, bueno, es un gráfico del país, ¿no? Que ha creado el propio Jorge Galindo, ¿vale? Que es un politólogo bueno, en el país es muy conocido, ¿no? Sobre todo, como vive en Colombia, pues en las elecciones presidenciales colombianas tuvo mucha importancia, ¿no? Y la verdad es que lo que escribía era bastante interesante, ¿no? Para entender lo que era las elecciones o lo que significaba las elecciones presidenciales colombianas, ¿no? Y bueno, pues también ha creado una serie de gráficos, ¿no? Sobre el plebiscito de salida chileno, ¿no? Y bueno, aquí es un promedio de encuestas, ¿no? Del referéndum constitucional en Chile, ¿no? Y lo que vemos, ¿no? Y ya se ha ido señalando a lo largo de este directo, es que el rechazo partiría con ventaja, ¿no? Sí es verdad que hay que señalar que hace 2 semanas que están prohibidas las encuestas, ¿no? En Chile, ¿no? Así que no conocemos un poco cómo se movería ahora el apruebo y el rechazo, ¿no? Pero también lo que nos dicen es que los indecisos pueden tener mucha importancia, ¿no? Para ver quién al final gana, ¿no? Porque parece que
que si en la prueba hace 2 semanas se encontraba a 10 puntos de distancia, ¿no? de lo que es del rechazo, ¿no? Es decir, por detrás, ahora esa distancia podría ser menor, ¿no? Y sobre todo se debería a los, se debería a los indecisos, ¿no? Andrés, tú que también has visto varias encuestas, que puedes hablar. Qué pena que Chile no tenga un Andorra, para ver. Sí, totalmente. A ver Es que qué ha pasado las dos últimas Es que es semanas. tremendo lo de Chile. Es que pasó igual 2 en las semanas, presidenciales. Pasó igual 2 semanas antes. Ya estaban cortadas, estaban prohibidas. No se podía conocer nada más. Así pasaba que en las de la segunda vuelta, 2 semanas antes de ellas, parecía que casi iba a ganar. Y luego al final no fue así, ¿no? Claro. Bueno, antes de contestar esto, sí que con respecto al escenario del rechazo es que lo que domina es la emoción principal ahí, yo creo, es la incertidumbre, ¿no? Porque la única certeza es el cambio que se introdujo con el acuerdo de paz y de nueva constitución del año 2019, que fue el 142, que decía que, claro, si no se aprueba la constitución, pues ¿cuál sigue? La del 80, ¿no? Y a partir de ahí ya se han puesto sobre la mesa un montón de propuestas de quién va a elaborar esa nueva constitución. El propio presidente Boric está hablando de iniciar, en caso de ganar el rechazo, un nuevo proceso constituyente. Entonces, y luego, por una parte, los que están con el apruebo, incluso en algunos vicios electorales te dicen que aprobamos una constitución para luego cambiarla, ya te está hablando un poco de cuáles son las emociones con respecto a esta igualdad que no se esperaba por los sectores del apruebo. Respecto a encuestas, ¡guau! 2 semanitas son muy longas Sí. en este caso, porque, claro, estamos hablando de muchos sectores que han estado concentrados en la elaboración del proceso y que no han tenido esa capacidad de movilización que han sacado a última hora, por decir un clásico que pasó, bueno, la movilización del otro día, donde vimos el jueves la movilización de Alameda, sí que no se puede tomar como, sí un poco por ver el pulso de la calle, pero sí que nos puede un poco encaminar a ese escenario de igualdad. Ahí sí que estaría y ver dónde están las claves en escenarios de igualdad. Tenemos que saber identificar como politólogos en qué regiones, en qué sectores poblacionales van a ser los determinantes. Si se va a parecer un poco como la elección de Boric, que entonces ahí tendríamos que hablar. Iremos ahora viendo en los diferentes gráficos. Ahora después lo comentamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, ya señala un poco cuáles pueden ser esas cuestiones, ¿no? Que pueden hacer, ¿no? Que gane una u otra opción, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, el rechazo tendría ahora la ventaja, ¿no? Y, bueno, señalar que lo de los indecisos es muy importante para luego los resultados que podamos ver, ¿no? De aquí a pues, dentro de unas horas, ¿no? Que es cuando se conocerá, porque va a ser un recuento que al final es plebiscito nacional, ¿no? Que no es muy difícil, son 2 opciones, pues tampoco va a tardar mucho en contarse, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, en las presidenciales, las últimas presidenciales, se conoció unas horas después, vamos, me acuerdo yo que en la segunda vuelta a las 11 de la noche, 11:30, ¿no? Hora española, ya lo conocíamos, ya estaba Kass felicitando a Boric y Piñera haciendo un vídeo con Boric, pues casi como traspasando, ¿no? El poder ejecutivo, ¿no? Aunque luego ya 3 meses después cuando se formalizaría, ¿no? Pero bueno, vamos a ir ahora a señalar una serie de gráficos, ¿no? Que nos pueden dar, pues eso, conocer un poco más de cómo es este plebiscito, ¿no? Qué piensan los chilenos de él, ¿no? Y no solo del plebiscito, sino también del proceso constituyente, ¿no? Que también determina mucho, ¿no? Lo que es este plebiscito, vamos, para la redundancia. Alberto, si te puedes bajar la persiana o algo, es que te pareces un poco Lord Palpatine, ¿eh? Es decir, se te ve media cara, pero otra no. Es decir, no sé si no se está llamando al lado oscuro, no sé. Ahora está mejor. Ahí, perfecto. Es por equilibrar la entrada de luz con el calor. Sí, pero bueno, ya. Mitad apruebo, mitad rechazo. Sí, es así. La cara de Alberto representa eso. Ya es un anticipo del rechazo. Pero bueno. Sí, totalmente. Y bueno, como ya señalaba Andrés, pues sí, eso, íbamos a hablar un poco más de una serie de cuestiones sobre que rodean este plebiscito, ¿no? Sobre, por ejemplo, la intención de voto de los distintos grupos, ¿no? Pues sociodemográficos, como también en base a la intención de voto en la primera vuelta, ¿no? Y que, bueno, lo estáis viendo ahora, ¿vale? Esto es un gráfico extraído de la encuesta de Atlas Intel, ¿vale? Esta encuesta daba a la prueba un 39%, al rechazo un 54,8% y al no sabe no contesta, es decir, a los indecisos un 6,3%, ¿no? Es para un poco que lo tengáis en cuenta, ¿no? A la hora de ver este gráfico, ¿no? Es decir, el apruebo está con un 39% y el rechazo un 54,8%, es decir, había una distancia de
casi 13 puntos, 14, ¿no? Pero bueno, lo que es ahora, viendo un poco la intención de voto, ¿no? Que sí es verdad que obviamente va a cambiar, ¿no? A lo que son los resultados finales, pero bueno, ya nos puede dar una idea, ¿no? Y es que, por ejemplo, pues es el rechazo al final domina más siempre entre hombres que las mujeres, ¿no? Luego señalar que en los grupos de edad donde, por ejemplo, el apruebo está más extendido, por así decirlo, pues sería entre los más jóvenes, ¿no? Que es algo que, que bueno, que... Gabriel Borifón. Bueno, que puede se puede entender mejor, ¿no? Lo que es este plebiscito, ¿no? Gabriel Borifón acaba de hablar. Lo que pasa es que Font tiene dos Ns. Que acaba de hablar, es la primera vez que, bueno. Alda Sintel, ¿eh? Bueno, hemos cogido este gráfico únicamente por el tema de que se señalaba lo de la intención de voto, que no sé si se señalaba en otras encuestas, vamos, o las que he visto, vamos. Aquí, ¿qué señalarías? Bueno, lo que es sorprendente, Sí. bueno, si no interpreto mal el gráfico, es es decir, el que te hace como cruces con distintas variables, ¿no? Y está sexo y luego está edad. Lo que me sorprende eso de que, por ejemplo, en la franja más joven esté bastante igualado, a medida que van creciendo o que se va envejeciendo en la población a que se pregunta, la diferencia pues se amplía y en cambio en el último grupo también se vuelve a estrechar, ¿no? De 60 a 100 si no lo Es interpreto mal. verdad, exacto, sí, sí. Es como ¿No? que Que en vez de seguir una trayectoria lógica como pues lineal hacia arriba, ¿no? Lineal lineal hacia ascendente. arriba, es lineal, pero luego en cambio cae bastante, ¿no? Bastante sorprendente, vamos, al menos para mí. Y en este caso no, porque la población mayor pues suele ser en este caso más conservadora y en cambio aquí pues vamos, los resultados se equiparan bastante a los de los jóvenes, realmente. Y tú, por ejemplo, Andrés, en cuanto a las regiones, ¿te sorprende aquí algo? Porque yo, por ejemplo, con el tema regiones no puedo, eh, vamos, no tengo una opinión, no entiendo tanto del tema regiones, ¿no? Pero no sé si viendo las regiones, ¿no? Viendo la intención de votos, si ves bueno, te sorprende algo, vamos. Sí, yo creo que en el ámbito regional tenemos que estar atentos, sobre todo, por una parte, a lo que se llama el norte grande, la región, especialmente región de Antofagasta, por ser la más concentrada en el norte, porque tanto en el referéndum del apruebo, de salida, de entrada, perdón, como en la elección de Boric, fue bastante determinante en ese aumento de participación en el norte grande, significó, digamos, ese aumento de la ventaja con Kast y un mayor porcentaje de diferencia con respecto al rechazo. No tanto en el norte chico, que no es tan relevante porque no tiene mucha población, y sobre todo estaría muy atento al Gran Santiago. La batalla de Santiago es fundamental, ver qué niveles de participación va a haber especialmente. Bueno, lo típico de la ciencia política, ver qué pasa cuando los pobres votan. Al final es la cuestión, qué va a pasar en Santiago con las comunas, digamos, en Maipú, Pudahuel y estas comunas que digamos, incrementaron su participación histórica en el apoyo a Boric y en el referéndum de entrada, y ver qué pasa en el oriente de Santiago, que son, digamos, los barrios más ricos en ese sentido y que normalmente están vinculados a la derecha y en este caso bastante al rechazo. Estaría también bastante atento ver qué pasa en otras regiones del centro, ver qué pasa especialmente en Valpo, en Valparaíso, que también, digamos, es el gran núcleo poblacional central de Chile, se concentra casi un 40, llegando al 50% de la población, y luego ver qué pasa en el sur, que aquí también está una de las grandes batallas, porque está por una parte, sobre todo la Araucanía, Ñuble, que ha sido por estar el conflicto muy fuerte y la militarización del sur por la cuestión del conflicto mapuche, son sectores que apoyan mucho el rechazo por precisamente lo que comentábamos antes de las autonomías territoriales, y ver si se movilizan mucho y ver un par de regiones ahí que son bastante pobladas, que es región si luego vemos algún mapa de Chile, No. región de ríos y lagos y el Biobío sobre todo, ver si se parecen más al comportamiento electoral de las regiones centrales o van a seguir un poco la tendencia de la Araucanía y Ñuble. Si somos capaces de identificar cómo está votando, si se ha incrementado tanto la participación en esas regiones, creo que ahí ya nos iremos acercando un poco a cuál va a ser el resultado. Bueno, yo creo que lo que has descrito ahora, la verdad es que es tremendo. Sobre todo por lo que has descrito, ¿no? Y el conocimiento que tienes de las regiones, porque, vamos, de admirar, ¿vale? De admirar porque
das un poco, no solo hablas de la región, sino que das un poco el mapa político, ¿no? de Chile, así que muchas gracias, ¿no? por señalarlos, ¿no? Bueno, representar un poco, ¿no? Lo que significa cada región, ¿no? Voy a poner ahora rápido un mapa de Chile para que, bueno, tengamos un contexto algo más importante o que lo veamos más viendo un mapa, ¿no? Voy a ponerlo ahora, no tardo nada. Y para que, bueno, las palabras de Andrés pues tengan más sentido aún. Entonces, bueno, he puesto el primer mapa que he visto de Google, así que tampoco me lo tengáis en cuenta. Pero bueno, al final lo que pasa con Chile, ¿no? Y con nuestra plantilla es que Chile, al ser muy flaquita y Son 4.000 kilómetros, eso madre es, mía. eso es, al ser muy flaquita y luego ser súper larga, pues pasa que no se verá mucho, ¿no? A lo mejor, pero bueno, voy a hacer más grande, más pequeño, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos el norte, ¿no? Que puedes señalarlo así rápido un poco lo del norte, centro, sur, para que lo... Sí, digamos, hay que fijarse, el norte es chico, que es Arica, esa Arica y esas dos regiones chicas del principio, que es la zona un poco, además, donde está muy vinculado a problemas ahora de seguridad, de narcotráfico, pero hay poca población. Luego sería el norte grande, que es donde tradicionalmente se ha encontrado la minería, entonces hay mucha población, Antofagasta y otras regiones que hay. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales fue donde se concentró el voto a Franco Parisi y que luego estuvo disputado entre Kass y Boris y que finalmente optó por Boric. Ver, por ejemplo, qué va a hacer ese votante primera vuelta de París y que se fue con Boric, ver si se mantiene, digamos, aunque sean elecciones diferentes, ver si se mantiene o va hacia el apruebo o, sin embargo, se vuelve más cauto y dice, bueno, a lo mejor me quedo con el rechazo. Luego las regiones centrales, ¿vale? Que estamos hablando ahí donde está la capital Santiago, y bueno, y Valparaíso y la región de O'Higgins, que es el cordón central, que además donde se concentra gran parte de la población, por lo tanto va a ser determinante en un plebiscito, porque es a lo cuantitativo, a lo grueso, y que ahora de momento su momento electoral está siendo bastante favorable al progresismo y a la apruebo. Además es una zona también con una economía agrícola muy importante, son los valles centrales. Y luego está el sur, ¿vale? La primera parte del sur, que donde vemos ahí el mapa Valdivia, Temuco. Temuco es la capital, que tiene 400.000 habitantes, 300 y pico mil habitantes, una ciudad importante, la capital de la Araucanía. Y esos son los votos donde, la zona donde está muy concentrado ahora mismo, donde están los pueblos mapuches, pero además mucha gente vota por opciones de rechazo, por Kass en su momento. Y luego está el extremo sur o la parte, digamos, más de la Patagonia, que también está muy poco poblado, pero que también normalmente yo diría que suelen votar más o votarían más hacia el apruebo. Esta es es decir, la región del sur, ¿no? Magallanes y en concreto Punta Sí, Arenas es eso la es, región de Punta Arenas. de donde nació Gabriel Boric, ¿no? Exacto, exacto, pero muy poquito poblada, relevante, porque sigue siendo relevante, pero no tiene tanta población como por ejemplo la parte más que te decía del sur de Araucanía, región de Biobío, está allí Concepción en la región de una ciudad, la segunda ciudad o tercera ciudad en relevancia. Sí, la verdad es que hay que tener muy en cuenta lo que comenta porque, vamos, yo creo que es una descripción muy rica, ¿no? de Chile y que podemos entender mejor, ¿no? lo que significa. Buenas, hola, amigo. Mira, desde Chile nos está escribiendo un compañero. Un drogo por Twitch. Quisiera saber qué opinan ustedes de cada operación. Bueno, más que opinar, nosotros estamos analizando un poco lo que es este plebiscito de salida y analizarlo siempre desde una perspectiva de España, ¿no? Entonces, eh, nosotros no vamos tanto a qué opciones preferimos y demás, ¿no? Si apruebo o rechazos, ¿no? Sino más entender un poco cómo se mueve este plebiscito, ¿no? Así que bueno, bienvenido. Y bueno, señalar que le ha puesto antes Ian Batega por el chat, si os queréis suscribir, September, las cosas están más baratas, ¿no? Las suscripciones, o si queréis suscribiros con Amazon Prime, pues más baratón. Sí, y os lo agradecemos, ¿no? Al final, pues bueno, se ve ese recompensado ese trabajo. Mira, lo ha puesto ahora Jorge Arias, ¿no? Que es uno de los que está aquí, ¿no? Jorge, ha puesto cuánto valdría cada uno, ¿no? Con este descuento, ¿no? Así que sí que lo queréis aprovechar bueno, pues participar y bueno, pues hacer una pequeña ayuda, pues bienvenida sea. Y bueno, ya también comentar del gráfico este de Atlas Intel, señalar el tema de la primera vuelta, ¿no? Que bueno, tampoco es que sea muy... Es decir, que nos llevemos a las manos a la cabeza, porque que los votantes de Franco Parisi prefieran, por ejemplo, el rechazo, a mí no me sorprende bastante, ¿no? Porque, aunque sí es verdad que Franco Parisi parecía una figura más transversal, ¿no? En la primera vuelta,
tenía como una tendencia más de derecha, ¿no? Y bueno, luego señalar de caso, Boris, yo creo que aquí no tenemos, es decir, no es ninguna sorpresa, ¿no? Como tampoco de Jan Proboste, Meo, ¿no? Marcos Enríquez o Minami, ¿no? O Eduardo Artés, ¿no? Que al final pues serían opciones más de izquierdas y que prefieren, y que esos votantes, ¿no? Que votaron por esos candidatos, valga la redundancia, pues optaría más por el apruebo. Yo creo que tampoco aquí no hay muchas sorpresas, pero bueno, que también es interesante señalar, ¿no? Y bueno, ahora nos iríamos a otra encuesta, a otra autográfico de otra encuesta de esta de Cadem, ¿vale? Y esta, bueno, pues lo que se señala no es la decisión sobre el voto, ¿no? Es decir, por qué unos votan a prueba, ¿no? Un poco la justificación, es decir, si están decididos o no, si en realidad ese voto, ¿no? Al apruebo o al rechazo ya está decidido o puede cambiar o puede variar, ¿no? Y aquí es lo que vemos, ¿no? Y si es verdad que las opciones que son apruebo o rechazo, pues la mayoría lo tiene seguro, ¿no? Que van a votar por esa opción, ¿no? Pero ya no vamos a los grupos de indecisos, ¿no? Que lo que vemos es que muchos de ellos, la mayoría, el 63%, probablemente no irá a votar, ¿no? Eso está a tener muy en cuenta, ¿no? Vemos que Chile todavía no pega ese paso, ¿no? A tener una participación mayor, ¿no? Y luego señalar que entre esa opción de votar apruebo o rechazo, ¿no? Hay un 20% de esos indecisos que votaría a prueba, ¿no? Y un 17% o que optaría o tendría más opciones o está más de acuerdo con la opción de apruebo, ¿no? Que del rechazo, que sería un 17%, pero bueno, que puede variar, ¿no? Andrés, sí, ese. Sí, hostia, es que además contamos con la dificultad de cómo compaginamos los datos de indecisos de estas encuestas con la variable voto obligatorio. Eso es lo complicado, es decir, cómo se va a comportar ese actor que te dice yo no voto nunca, porque estamos hablando de un país en el que en las últimas 2 décadas se parece más al comportamiento electoral de los Estados Unidos, con participaciones de 40 y tantos por ciento y a lo sumo 50-55%, que ya lo de Gabriel Boric fue como cuánta gente ha votado y no llegó al 60% de participación electoral. Ve qué va a pasar ahora porque se ha puesto un sistema de multas a aquellas personas que no vayan a votar. Entonces es difícil de saber cómo compatibilizamos los indecisos con el tema de qué gente va a ir realmente a votar debido al voto obligatorio, que es una de las cosas que siempre estamos pensando en ciencia política. ¿Qué efecto tiene el voto obligatorio sobre la movilización? Claro. Complicado. Totalmente. Además, como decías, por ejemplo, en 2012 hasta 2012 no era voto obligatorio, pero inscripción voluntaria. En cambio aquí, Es rarísimo. ya en este referéndum, este plebiscito, sería inscripción obligatoria y a su vez votación obligatoria, ¿no? Exacto. Entonces también hay que ver un poco cómo funciona, ¿no? Y ya yéndonos a los motivos del apruebo o el rechazo, ¿no? Que también pues ha estado muy en boga, ¿no? Para entender un poco el perfil, ¿no? Del votante de apruebo como de rechazo, ¿no? Pues bueno, tampoco nos sorprende mucho, por ejemplo, con los motivos del apruebo, ¿no? Y es que el país necesita cambios. Esto es de una encuesta de Ipsos y espacio público, pero esto de que el país necesita cambio, ¿no? Es uno de los principales motivos que hay desde el apruebo, ¿no? Es decir, vas a otra encuesta y ese era el principal motivo, ¿no? Que dan, ¿no? Y luego también el tema de una mejora en los derechos sociales, ¿no? O superar una constitución que se redactó en dictadura. Es decir, son motivos bueno, ya hemos señalado, ¿no? Y que bastante, es decir, evidentes, ¿no? En cuanto a los motivos del apruebo, digo. Justo. Es que si la gente tiene en la cabeza, quiero cambio, quiero derechos sociales y quiero acabar con la legitimidad de la constitución anterior, gana la prueba. Sin embargo, si tiene otras cuestiones, Mira, vamos a ir ya no sé. al rechazo. Vamos a ir al rechazo ya. Y ya así lo ponemos de una vez. Vale, ya está. Ya aquí puedes hablar. Sí, Andrés, sí, comenta. Sí, está ya ahí. No, justo, al final es qué tipo de preguntas, qué tipo de cuestiones van a ser las que dominen la decisión de voto. Sabemos que el voto tiene muchas cuestiones, cuáles van a ser las fundamentales en ese sentido. Y todo lo que sea relacionarlo con el proceso de los convencionales, que ya generan rechazo, todo lo que sea incluso, Mira, pues, qué tipo... aquí, por ejemplo, señalan en Ipsos los grandes problemas del país no se solucionarán con una nueva constitución. Es decir, esto, por ejemplo, son otros motivos, ¿no? Que también, bueno, pues están vinculados al rechazo, ¿no?
Sí, y como también a lo mejor, digamos, la ambivalencia del cambio en este sentido. Pues a lo mejor quiero un cambio, pero cuando veo eso traducido a un proceso constitucional también, y a una serie de medidas concretas, también asocio ese cambio a la inestabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos que se compatibilice esa emoción de quiero un cambio, pero a la vez no quiero inestabilidad? Y me genera desconfianza además el proceso. Entonces, qué va a ponderar por encima? ¿Mis deseos de cambio y la alegría de un cambio o desconfianza más incertidumbre? Exacto, sí, sí, la ha resumido perfectamente, ¿no? Cómo se mueven cada uno, ¿no? Y cómo esas muchas veces contradicciones, ¿no? En el propio votante, ¿no? Que parecen tontería, pero son claves, ¿no? Para luego entender el voto, ¿no? Y bueno, ya yéndonos a otros gráficos, ¿no? Sí, sí, También sí. una cosilla, sería interesante saber qué porcentaje de chilenos realmente ha leído la Bueno, sí, Constitución. ahora vamos a ir Eh, vamos a, es decir, en algunos gráficos se sí, señalará un poco, ¿no? Ese interés y también un poco el tema de cómo evalúan, ¿no? La propuesta, ¿no? Que eso también pueden, sí, lo digo porque muchos de estos problemas realmente no señalan un artículo en concreto, se señala más situaciones generales que tampoco ayudan a, No, a claro, ver las respuestas que dan al final es aplicable a cualquier propuesta de cambio constitucional, ¿no? Si de las respuestas así que más se eligen, no hay así ninguna que sea claro, realmente es un poco nada en ambiguo. específico que sea irrenunciable, sino más bien un poco pues ese miedo al cambio por más que se haya querido ir en esa dirección antes. aquí, mira, Como nos si fuera algo. señala Andrew Go, que bueno, es un chileno, ¿no? Y bueno, que nos está comentando aquí que pasa que muchas de las medidas que van en pro de los derechos sociales suelen llevarse al Tribunal Constitucional y son rechazadas por ser inconstitucionales. O sea, aquí nos señala algunas cosas, ¿no? Que pueden también definir. Bueno, pero claro, pero entiendo claro que han sido llevadas, que han sido inconstitucionales, claro, con la Carta Magna anterior, Claro, evidentemente, claro, por claro. Al eso, final bueno, ya todo. puede cambiar, claro. Y bueno, aquí nos saluda Raúl Sin. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal todo? Eh, contentos de tenerte aquí de nuevo. Espero que todo bien. Y bueno, evidentemente, dice Andrew. Te voy a llamar Andrew porque si no es un nombre que es muy difícil así, sin nada de estar leyendo todo el rato, porque bueno, ya tú sabes. Bueno, y luego el tema de las reformas de la Constitución, que bueno, también eso es interesante, ¿no? Esto también es de un gráfico de Ipsos, ¿vale? Ipsos Chile Espacio Público, ¿no? Y se pregunta, ¿no? En primer lugar, que si se aprueba la propuesta, ¿no? Se pregunta a los chilenos entrevistados o encuestados, que si la propuesta constitucional elaborada por la Convención es aprobada, ¿usted considera que la nueva Constitución debiese en el corto plazo, pues aquí se responde o tener modificaciones o mantenerse igual, ¿no? Y la mayoría lo que dice, un 84%, es tener modificaciones. Y al igual que luego desde el rechazo también hay es decir, de aquellos bueno, en ese escenario, ¿no? Del rechazo, ¿no? La respuesta general o la principal respuesta sería también hablar de que tener modificaciones. Es decir, a lo mejor no me llena esta constitución, pero sigo creyendo que la constitución vigente debería ser no solo reformada, sino cambiada. Sí, en ese sentido, el mandato del plebiscito de entrada es que es demoledor. 78-22, señores. Estamos hablando de que por mucho que gane el rechazo, las tesis, digamos, de la derecha más radical de continuidad de la Constitución del 80 tal y como está, o con pequeños maquillajes como venía produciéndose hasta ahora, es un escenario que puede llevar a otros momentos de peligro y de estallido social o cuestiones similares. Es decir, yo en cualquier caso no barajaría una continuidad de lo anterior. Es o Mm. constitución nueva con modificaciones, seguramente, o bien cambios del actual proyecto o vinculación con proyectos anteriores como fue el de Bachelet, buscar maneras así un poco híbridas de hacerlo desde el rechazo o desde el apruebo, pero en ningún caso es una continuidad de lo anterior, Exacto. que ahí yo creo que el mandato es demasiado claro como para que alguien se atreva a decir Sí, mantenemos lo exacto. de antes. Sí, 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 eso está claro, ¿no? Que por una vía o por otra, ¿no? Es decir, a lo mejor ahora no se aprueba, ¿no? Pero la nueva, es decir,
en el futuro lo que está previsto no es que haya una reforma, ¿no? Bueno, no una reforma, no, que digo, un cambio, ¿no? De constitución, ¿no? Y en cuanto a las alternativas de plebiscito, ¿no? Es decir, esto es de una encuesta de CADEM, ¿vale? De la última, ¿no? Y se pregunta, ¿no? De cuál de las siguientes alternativas crees que es la mejor, ¿no? Se apruebe, es decir, en el caso de que se apruebe la propuesta o reforma, ¿no? Es decir, pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Es decir, se apruebe y se aplique o se apruebe para después reformarla. Es decir, es un poco lo que ya hemos comentado, ¿no? Y aquí, pues, la mayoritaria, en el caso del escenario del apruebo, sería que se apruebe y luego se reforme. Y en el caso del escenario del rechazo, es que se proponga un nuevo proceso para que permita tener una nueva constitución. Es decir, es un gráfico como... Es decir, en este caso es una pregunta muy similar a la anterior, ¿vale? Sí, es verdad que es de otra encuestadora, esta de CADEM, la anterior era de Ipsos, así que bueno, sí. Nos pregunta Andro si se ha terminado la consulta, es decir, la votación en España. Pues seguro, porque aquí ya son las 8, ¿no? Era de 8 a 8, ¿no? Entonces aquí en España ya ha terminado, ¿no? Ahora habrá que esperar un poco e ir a la página web de Decide Chile para ver qué ha pasado, ¿no? Yo intuyo que la prueba será la opción a lo mejor más... que haya tenido más apoyo, pero tampoco estoy seguro, no sé. Sí, ¿no? Andrés que bueno, que seguro que tiene amigos chilenos aquí, seguro que tiene más información. Sí, sí. Sí, en España la apruebo. Si gana el rechazo en España, está perdido. Bueno, claro, en España, es decir, está Estados Unidos y el segundo grupo de chilenos más importantes en el extranjero, yo creo que es en España, ¿no? Primero Estados Unidos y después España, no sé, me bailan las cifras, ¿no? Pero yo creo que es así, ¿no? Y ya, bueno, yendo al tema del tema de las emociones, el interés o la evaluación del proceso constitucional, bueno, pues en primer lugar hablar de lo que evoca, ¿no? Las emociones, ¿no? Que evoca el proceso constituyente, ¿no? Que bueno, que es muy interesante ver cuáles son las principales opciones, ¿no? Porque si veíamos que, bueno, yo creo que lo del proceso constituyente interpela mucho, ¿no? Con estas emociones a lo que ha ocurrido en la Convención Constitucional, ¿no? Viendo un poco la respuesta, no sé si a ti tú tienes las mismas sensaciones, Andrés, viendo las respuestas. Buah, este gráfico me parece la hostia, ¿eh? Este yo creo que sí, me parece de los más importantes, que a veces se nos olvida porque al final lo que comentaba un poco el compañero Jorge, es decir, siendo realista, ¿quién se va a leer 178 páginas de una constitución? O sea, realmente. Y entonces yo creo que ahí el operante emocional y 4 o 5 ideas, pues estado social, etc. Pero sobre todo esta idea de qué va a ser mayor, porque antes era, digamos, el sistema normalizado del proceso democrático anterior al estallido social, digamos, la emoción quizás más relevante es la última, parece aquí, que es la indiferencia, ¿verdad? Yo creo que ya es un poco éxito de politización Sí, porque Chile al final era de esos países que la politización le costaba mucho y se veía con el tema de la participación, que al final tienen que hacer hasta obligatoria, ¿no? Y yo creo que ahí lo ha señalado bastante. Sí. Claro. Sí. Ya no es eso, es justo. Es un poco ver también cómo a veces los estallidos sociales y los procesos de cambio no tienen que ver solamente con una puesta en común del statu quo, sino tienen que ver también con politizaciones y posibles democratizaciones de la sociedad. Y en este caso, en vez de ser como antes, una especie de disputa entre diferencia frente a otras emociones, como puede ser el miedo o la esperanza, ahora es directamente la esperanza y la alegría de un cambio frente a, pues, lo que vemos aquí, incertidumbre, desconfianza ante el proceso, ante la nueva constitución. Y eso, ver qué operativo emocional se va a imponer. Si el deseo de decir, es que voy a tener mañana un trabajo con más seguridad social, una sanidad pública y eso me da alegría, o tengo miedo a que el sistema económico se venga abajo, a que de repente pues la nueva constitución no se pueda aplicar. Sí. Es que yo claro. Lo que veo aquí es que lo que tú señalas es que las principales opciones que, sin incertidumbre y esperanza, yo creo que también hablan muy bien de lo que significa el rechazo y el apruebo, ¿no? El rechazo ve con incertidumbre la propuesta de nueva constitución y el apruebo ve con esperanza la propuesta de nueva constitución, ¿no? Y yo creo que aquí se ve, son las dos principales opciones que se responden desde los encuestados, ¿no? Y que bueno, que sí, como señales, es un gráfico muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Que no es solo entender que la intención de voto del rechazo y el apruebo, sino entender qué hay dentro de ellos, ¿no? Cómo se mueve el electorado chileno. Sí. Porque lo único, es decir, las emociones quedan como opciones. ¿Era una pregunta ya cuyas opciones estaban establecidas? Sí, lo pone en la pregunta. Es decir,
Ahí está. El 1, Bueno. el 1 es indiferencia, es decir, nada, es decir, no te genera ninguna emoción, nada. Y el 7 significa mucho, ¿no? Y luego vemos los promedios, ¿no? Un 4,2, incertidumbre, esperanza sería un 3,9, ¿no? Desconfianza un 3,9 también, muy a la par de la esperanza, ¿no? Pero bueno, sí, es 1,7. La verdad es que es un baremo, ¿no? A lo mejor aquí en España es más raro, ¿no? Pero bueno, aquí en Ipsos, en este caso, Es chulísimo. en Ipsos y Espacio Público, ¿no? Que esta encuesta está hecha por dos organismos, ¿no? Dos empresas demoscópicas. Bueno, Espacio Público no sé si tú le tienes más pillado, Andrés, porque bueno, Ipsos es ultra conocido, pero Espacio Público no sé si en Chile es muy conocido. Yo sobre todo conozco a CADEM, ¿no? Pero... Caden es la más conocida, que por mi parte no piloto tanto de casas de encuestas chilenas, la verdad. Sí que comentar este gráfico, joder, que viéndolo me ha recordado un poco a lo que sería el plebiscito del 88, el que ganó el el de salida. no, ¿no? El no continúa. Exacto. Exacto, que bueno, seguramente que es una película que recomiendan siempre en las facultades de política, la película esta de No, que ¿De va quién es? ¿De Patricio Guzmán o no? ¿De Patricio? No. si no recuerdo mal, creo que es de Larraín, de Pablo Larraín. Pablo Larraín, pero sí, Pablo Larraín, pero es un documental de hace poquito. No, es una película que protagoniza además por Gael Gael García García, Bernal. Bernal. ese es el, Sí, el actor que utilizan para todo. el Sí, exacto. mexicano. Es decir, también La Exacto. lluvia de Isier Boyaín también estaba Gael García Bernal, así que sí. Eso es. Pues justo en esta peli, que marco estos días, pues se recuerda bastante, pues la pregunta era un poco eso, cómo asociar el cambio, la salida de dictadura bueno, a la alegría, al cambio, frente al miedo que imponía la dictadura y la incertidumbre que la dictadura quería imponer en ese sentido. Y bueno, es una película bastante... Sí, Pablo Larraín, que lo estoy Pablo confirmando. Larraín, Pablo que es Larraín. director de Spencer, ¿no? La última de Kristen Stewart, o Eso es. también hizo la de Jackie, ¿no? El, el, Con Natalie Portman, ¿no? Que es de Jackie Kennedy, ¿no? el Club puede ser que fue la nominada a los Oscars, creo que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera o Yo estuvo la última nominada. película chilena que he visto, así porque a mí también el cine me gusta bastante, es Una mujer fantástica, que fue Dios, nominada, pues eso, en los Oscars de Mejor Película Extranjera, que bueno, que de los Oscars nunca hay que tenerlos en cuenta, pero bueno, que bueno, es internacionalmente conocida y que es la última que he visto así. Pero bueno, es que también el cine al claro, final también es político, el cine es social, el cine al final refleja todo justo. eso y la verdad es que es muy interesante ver ese tipo de películas. Y bueno, luego señalar, que nos hemos ido un poco, luego señalar el tema de los intereses del proceso, que bueno, que también un poco nos señala cómo de atentos están los chilenos, ¿no? El interés en sí, ¿no? Y lo que vemos es que un 58% está muy interesado, ¿no? Pero también hay otros que no están nada interesados y ese 33%, ¿no? De indiferencia que también yo creo que tiene que ver mucho con esos indecisos, ¿no? No los he cruzado, no los he visto así cruzados, ¿no? Pero yo creo que puede haber mucho de eso, ¿no? De indecisos y también de cierta indiferencia, ¿no? No sé cómo lo ves tú en este caso, Andrés. Sí, justo. Yo creo que ahí está. Primero, creo que por aportar una visión un poco positiva, creo que ese 58% de bastante interesados me parece bastante alto para el caso chileno, la verdad. Y ese grueso de población de no muy convencida es la gente, además, que seguramente las 2 últimas semanas de campaña haya estado más dirigidos los mensajes políticos que más van a incidir sobre esa gente, porque claro, a lo mejor el proceso constituyente no lo han seguido en estos últimos años y medio, pero de repente en estas 2 últimas campañas, por el bombardeo mediático, de campaña publicitaria, etc., pues Hay que ahí apelar a las va a emociones, claro, al estar... final. Estar con, porque Claro, ya eso. en estos 15 días no iban a conseguir que leyeran al final contenido básico y hay que... Porque claro, de sí. por sí las campañas, bueno, el efecto es mínimo en este caso para movilizar a los indecisos, pero en este caso sí que cobraba especial importancia porque no les queda otra que acudir a votar. Así ha pasado, ¿no? Que si nos vamos a los vídeos de campaña, los últimos vídeos de campaña, tanto del apruebo como del rechazo, ¿no? El del apruebo ese de unos hijos que hablan a sus padres, ¿no? Unos padres desconfiados, ¿no? Y también y algo de indiferentes, ¿no? Y que, bueno, los hijos les hablan, ¿no? Desde la perspectiva del apruebo, ¿no? Y los intentan convencer, ¿no? Y luego también había otro del rechazo, otro vídeo del rechazo, ¿no? Que
llevado en el rechazo como no tanto a decir esto mal, 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 es decir, desde una perspectiva muy, vamos a decir, violenta, pero que no es violenta, sino que con un lenguaje así que generaba cierta, no sé cómo decirlo, un clima que, es decir, lo que proyectaban es como que el apruebo llegaba y se convertiría todo en un caos, ¿no? Sino que ese último vídeo de campaña, de los últimos vídeos de campaña del rechazo, ¿no? Se hacía desde una perspectiva más de rechazamos esto, ¿no? Pero siempre yo creo que como más comedida y algo más justificada. No sé si sabes cuál te digo, esto, Andrés, el vídeo que se ha Sí, hecho sí, muy, sí, muy sí, famoso, sí. sí. Un poco muy famoso. De hecho, las franjas de la prueba, que todos los días van saliendo las franjas de la prueba y las franjas del rechazo, para a las personas que les guste la comunicación política, Chile siempre ha sido un sitio muy bueno en hacer vídeos electorales, en El comunicar de no, ¿no? Del políticamente. 88, ¿no? Que es el... Justo, hablábamos de la película antes, sí, exacto, exacto. Y sí, un poco también hablando de esa idea de esto hay que cambiarlo, por lo tanto, la campaña de rechazo no puede ser inmovilidad y vuelta a la anterior, es una idea, digamos, de un cambio sensato Sí, o algo así, ¿no? Un cambio exacto, que de exacto. estabilidad, algo así, ¿no? Frente al radicalismo de este cambio que impondría, digamos, en sus vídeos del Mm. rechazo. Y ya luego el tema de la evaluación de la propuesta de nueva constitución, que yo creo que también es muy interesante, es decir, del 1 al 7 es la escala, ¿no? Pues 1 muy mal y 7 muy bien, ¿no? Y se pregunta, pues eso, ¿cómo vale usted la propuesta de texto de la nueva constitución, ¿no? Y lo que vemos es que, así de las principales opciones, ¿no? Pues el 5 el 20 pues está respaldado por el 20%, el 6 un 16%, es decir, vemos, por ejemplo, yo creo que es más interesante irse a los distintos grupos, es decir, vemos que entre los hombres se califica peor a esta propuesta, ¿no? Luego, por ejemplo, si vemos izquierda y derecha, pues vemos que dentro de la izquierda mayoritariamente se aprueba mucho, ¿no? Mientras que a la izquierda se rechaza, ¿no? O a los grupos de edad, ¿no? Que a mí me sorprende sobre todo, bueno, la zona en ese grupo de edad más joven no haya más opciones, no haya como un porcentaje más mayor, ¿no? De lo que son las franjas del 6 7 5, ¿no? Pero bueno, también esto refleja un poco que el rechazo en este caso pues tendría mayor importancia, ¿no? Por así decirlo. No sé cómo lo ves tú, Andrés, este gráfico. Sí, además justo lo comentaba el compañero Alberto antes, que lo que parece que el voto joven iba a estar muy movilizado con el apruebo, veremos a ver qué pasa, ¿no? Si ese porcentaje que no movilice el voto obligatorio tiene que ver con franjas más juveniles, además juntándolo con las otras variables que hablábamos de clase social, regional, etc., también puede ser relevante. Pero está claro que a mí no me gustaría sacar estas notas al final de cuatrimestre, porque Totalmente, lo has dicho, vamos. aprobadito raspado, o sea, Sí, sí. y cuando no es suspenso en muchos sectores poblacionales, nos habla un poco de por qué ahora entendemos mejor, ¿no? De por qué si aceptamos con un 4 o con un 5 quiere decir que sí, que vamos a votar a prueba, pero con las vías de cambiar De la reformarlas esto, sí, Constitución, sí. ¿no? Que Sí, bueno, que reformarla. yo siempre aquí yo mostrar, ¿no? De decir que una constitución debe ser algo que no se quede parada en el tiempo, ¿no? Sino que esté en constante reforma, ¿no? Y que muchas veces lo que pasa es que creemos que una constitución tiene que estar mantenida para siempre y de la misma forma, ¿no? Y encima los mecanismos que tiene para reformarse es súper difícil, ¿no? Entonces, pues sí es verdad que está bien que tengan esas ansias o que esos que hablan del apruebo, ¿no? Pero que creen que hay que reformarla, pues dice, ¿no? Que, bueno, es decir, estamos de acuerdo con el apruebo, pero oye, hay que reformarla, ¿no? Y aquí sí es verdad que en este caso no es tanto por intentar reformarla, es decir, esa reforma constante, sino más bien porque hay algunos puntos que los ven como con cierta incertidumbre, por así decirlo, ¿no? Desde el apruebo, desde el propio apruebo. Porque con esos porcentajes que hay de apruebo, pero al casi al instante quiero reformarla, es que, oye, aquí hay algunos puntos que del todo que necesitan una vuelta de tuerca, ¿no? Y me parece interesante especialmente cómo se encuentra el apoyo por grupos ideológicos, viendo que en la derecha hay un gran rechazo. Y yo creo que esto genera un gran problema en el texto porque, vale, ahora está gobernando la izquierda y la izquierda pues, ha desarrollado gran parte de la Sí, Constitución eso también sí. eso. Es causa de que la izquierda apoye esto, pero no siempre va a gobernar la izquierda
Y el problema con este texto es que se puede generar un revanchismo en el momento en que la derecha llega al poder, que puede llegar en cualquier momento. Entonces, yo creo que un pilar básico de una constitución es el consenso, sobre todo para que logre una, pues que para que dure, digamos, y que genere cierta estabilidad, teniendo también en cuenta que se puede reformar en cualquier momento, como dices tú, Raúl, que también Sí. es Si te importante. puedes dar la luz, Jorge, porque parece que estás en una cueva y no lo estás, ya tremendo. Sí. Sí, es que se ha Sí, ido el sí, que a mí sol también me ha y pasado, que es que, aunque parece que está como soleado, no es del todo así, pero bueno. Y bueno, si tenéis alguna cosita que señalar de aquí, las nuevas personas que nos estéis viendo, pues bienvenido sea. Es decir, si alguno está de Chile o ha ido en Chile o está en Chile y quiere señalarnos algo, o bueno, o también alguno que no es de Chile, pero bueno, que también le interesa, ¿no? En lo que es el proceso constituyente y el plebiscito y nos quiere señalar algo, pues bienvenida sea, ¿no? Y bueno, ya si os parece, ya hemos estado hablando un poco de las encuestas y los gráficos y ya por ir terminando el tema de hablar de lo del gobierno chileno, ¿no? Un poco como gobierno chileno, ¿no? Su presencia, ¿no? En la campaña, ¿no? Y luego también su presencia a la hora de reformar o de hacer esta constitución, mejor dicho, de hacerla, ¿no? Redactarla. Y luego también un poco cómo se va a desarrollar la campaña plebiscitaria, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, pues un poco señalar, ¿no? Que ya lo ha dicho, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El último que lo ha dicho es Jorge, ¿no? Y es que el actual gobierno, ¿no? Encabezado por el presidente Gabriel Boric, está muy unido a esta constitución, ¿no? A la propuesta de nueva constitución, ¿no? Y eso también ha hecho, ¿no? Esa vinculación, ¿no? Ha provocado, muchas veces se puede ver bien, se puede ver como positivo, pero también ha generado algunos puntos negativos. Y es que se puede ver, ¿no? Que muchas veces esa aprobación que tiene el propio gobierno de Gabriel Boric va también muy vinculada, ¿no? A las intenciones hacia el apruebo como hacia el rechazo. Mira, aquí vamos a ver un gráfico, ¿no? Este gráfico es de Camden Town, ¿no? Y es sobre la aprobación presidencial. Es sobre la aprobación presidencial, ¿no? Y lo que vemos es que en estos momentos ese rechazo estaría ganando, es decir, la aprobación, la desaprobación de Gabriel Boric es mayor que la aprobación, ¿no? Y no sé si vosotros o compartís esta idea, que también ya se ha hablado en otros artículos, ¿no? Digo, de pues eso, el país, ¿no? Y en bueno, pues, distintos medios, y es que esa aprobación va muy ligada, esa aprobación a Gabriel Boric también va muy ligada a las tendencias que tiene el apruebo, ¿no? En el plebiscito de salida y en las encuestas, ¿no? No sé qué, Andrés, que has visto alguna encuesta más. No sé cómo lo ves eso. Sí, además yo creo que la clave está un poco en lo que decía el compa Jorge. Digamos, desde el momento en que se vincula la Constitución a un espectro ideológico y se vincula a un gobierno que en parece que parte del sectores poblacionales están realizando eso, digamos una constitución que nace que puede nacer un poco coja. Es decir, cuando antes eras capaz de interpelar a sectores que a lo mejor no estaban contigo, como en el caso del plebiscito de entrada, y ahora te conviertes en una constitución de parte, pues tienes esos problemas. Y sí, yo creo que además Gabriel Boric es una persona que desde el minuto uno está muy vinculado Claro. al proceso constituyente. Era muy difícil que no pasara, porque el propio acuerdo de paz de noviembre de 2019, Gabriel Boric sale en la foto ya, ha sido una persona muy vinculada al proceso y esto podía pasar. Es cierto que, bueno, que si estos últimos tiempos de campaña han conseguido desvincular simplemente de la gestión más inmediata del gobierno, sí que puede ser que puedan ampliar un poco el espectro y volver a esta tesis que, bueno, una de las principales ideas que había al principio era si la Constitución iba a ser la casa de todos, es decir, una visión más de consenso que había estado un poco en la historia política chilena más reciente, pero luego, claro, luego ha sido un poco la idea de que hay un mandato de cambio y, claro, queremos derechos sociales y todo eso era difícil de vincular a otros sectores como la derecha. Entonces va a haber que ver cómo es capaz de el gobierno hacerse cargo de esa idea en estas últimas semanas de que la Constitución va más allá del propio gobierno, que es algo que yo creo el propio Boric ha intentado continuamente. Ha dicho la Constitución no es una Constitución de gobierno, es una Constitución de Sí, país. y por ejemplo ya se ha visto también, se ha visto de una forma más visual, ¿no? Cuando en agosto
que ya lo mencioné anteriormente, los partidos oficialistas ya han dicho, vale, la prueba no, estamos a favor de la prueba y demás, pero nos comprometemos a que se modifique, a que haya ciertas reformas, ¿no? Y así intente ganar más consenso, ¿no? Entonces, ya desde los partidos oficialistas, desde el propio gobierno, ¿no? Ya han detectado, ¿no? Que hay ciertos problemas, ¿no? Con la nueva constitución, ¿no? Y el tema de los consensos, ¿no? Total, yo incluso pues, diría que hay incentivos dentro de la propia coalición gubernamental, hay incentivos en ciertos actores para ir más hacia el rechazo porque les podría ayudar a ganar en fuerza, porque por ejemplo los partidos más asociados a la Socialistas y desconcertación, demás, ¿no? que en parte están apoyando también al gobierno Boric en el actual Parlamento, que tendría que hacerse cargo un poco también de renovar o reiniciar el proceso, pues tampoco tienen exactamente todos los partidos como muchos incentivos para el apruebo. El rechazo también tiene esa ambivalencia. Y luego la propia derecha igual, ojito. Que, por ejemplo, lo que decía antes Jorge, si gana el apruebo, puede también fomentar un poco la polarización en el sentido de que la derecha extrema diga, mira, la constitución que han creado vamos a ir contra esto, mientras que esto apunta a algunos politólogos chilenos, mientras que la opción de rechazo puede hacer ganar fuerza más a la Renovación Nacional, a la UDI, que pueden volver a unas tesis más pactistas. Entonces los sectores más menos de los extremos, más hacia el centro de ambos bloques, pueden tener incentivos para un rechazo más nuevo proceso constituyente. Claro, lo que sería más democracia cristiana, ¿no? ¿Cómo es? Volpi, ¿no? Eh, Claro, la democracia cristiana de hecho está fuera del bloque de gobierno, sino tiene una posición sí, ahí claro, de... Jasna Proboste, por ejemplo, estaba ahí, es decir, estoy con Gabriel Boric, pero vamos a ser críticos con él en la Cámara, ¿no? En el Congreso, ¿no? Así que, sí, sí. Exacto. Y bueno, ya yéndonos un poquito más allá de los gráficos, ¿no? Que yo creo que nos han ayudado bastante para entender un poco más, ¿no? Es decir, hemos dado un contexto, ¿no? Luego hemos intentado con encuestas, pues entender un poco cómo se está dando este proceso, ¿no? Cómo lo que opinan, ¿no? La opinión pública de los propios chilenos, ¿no? Y ahora, pues eso, acabamos con el tema de la campaña plebiscitaria, ¿no? Campaña electoral, que, bueno, sí es verdad que ha estado marcada por la polarización, ¿no? Y también que hay que señalarlo, el tema de la desinformación, ¿no? Que sobre todo con el tema de lo que representa el nuevo texto, ¿no? Que muchas veces se pintaba de una forma que no, que a lo mejor estaba, por así decirlo, exagerada, ¿no? Entonces también señalar eso y luego también lo que se ha señalado al principio del acto final, ¿no? Y es que el apruebo reunió el jueves 1 de septiembre a 500.000 personas según los organizadores y 250.000 según lo que es pues desde el propio gobierno, ¿no? Es decir, un poco las cifras bailan, pero lo que nos quiere decir es que hubo una gran manifestación y que tú señalabas que recordaba un poco el tema del estallido social, ¿no? De 2019 con esas grandes manifestaciones, ¿no? Y luego el tema de la campaña de rechazo, ¿no? Ese último día, el 1 de septiembre, que fue un evento más simbólico, ¿no? Que reunió solo a 500 personas, ¿no? Con este dato que dices precisamente, Raúl, me parece interesante hacer un ejercicio de reflexión de que precisamente si el voto no fuese obligatorio, quizás el rechazo se quedaría mucho más en su casa y pasaría de votar y por lo tanto quizás el apruebo tendría mucho más peso, pero bueno, yo creo que precisamente en este tipo de plebiscitos por su importancia es importante que vote todo el mundo. Sí. Entonces, aún así, en los datos que has dicho, pues se ve muy bien reflejado la movilización de cada postura del apruebo y del rechazo. Totalmente. Y sí, Sí, Andrés. sí, yo creo que además justo esta campaña por fin nos habla del renacimiento de nuevo de la derecha chilena, que no puede permanecer en fuera de juego para siempre. Ha vuelto a tomar el pulso de un poco del país, el pulso de la calle y ha vuelto a decir, oye, que yo soy más del 20%, que tradicionalmente puedo llegar a representar casi la mitad del país en muchas ocasiones y además... Otro actor que no hemos comentado mucho, pero yo creo que también es muy relevante, es como los medios de comunicación mayoritarios tienen más que ver con la posición de rechazo que con la del apoyo. Y también no hablo solamente de que manipulación a la gente, no, más allá de Pero eso, juegan un papel muy importante al final juega un papel sobre la en la pública. posición. Eso, la posición de rechazo. Así como yo creo que la posición del apruebo es unas campañas que son más de movimientos sociales, más capilares, de movilización, de partidos, del día a día, pum pum. La del rechazo tiene más que ver con una posición más centralizada, que tiene medios de comunicación más potentes a su favor
y que ha sabido volver a tomar el pulso y saber oponerse a los cambios que venían, digamos, que le habían dejado previamente fuera de juego y que ha vuelto la derecha chilena. Esa es la cuestión. La derecha chilena ha vuelto, tío. Que no iba a permanecer fuera de Sí, juego lo para que siempre. pasa ahora, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Y es ver quién puede ser el próximo, ¿no? La próxima cabeza, ¿no? Porque Sebastián Sichel al final ese proyecto quedó medio, ¿no? Se queda a medio camino, Sebastián Sichel. Sí, Sichel nació como una propuesta política muerta casi desde el principio. En ese sentido, José Antonio K fue capaz de decir, claro, Lo frente al bloqueó, sí. cambio, claro, frente al cambio que propone esta gente, lo que hace falta es orden, orden, orden y orden. Y entonces podemos entender en ese sentido como José Antonio K representaba precisamente el miedo a todo eso que estaba pasando en las calles. Sí. Y así como otros factores, ¿no? Pero Y bueno, pues ya para... Muy interesante esta charla, ¿no? Y ya para terminar, señalar como nos gusta también estar ahí en la cobertura electoral, ¿no? Un poco cómo está el extranjero, ¿no? Cómo están votando del extranjero, ¿no? Y lo que vemos aquí a nivel general, ¿vale? Esto lo he cogido de... Bueno, es que aquí digo cogido, lo he extraído, mejor dicho, lo he extraído de decir de Chile, ¿vale? Y lo que vemos con estos porcentajes, ¿no? Es que en el extranjero, ¿no? En los países que ya se ha contado, ¿no? Los votos, lo que vemos es que un 70,4% optaría por el apruebo, ¿no? Y un 29,6% por el rechazo, ¿no? Pero bueno, hay que señalar que obviamente queda el voto decisivo y el voto importante y el voto del grueso de la población, que es el propio Chile, ¿no? Entonces ya veremos cómo acaba esto, pero bueno, ya nos da algunas ideas, ¿no? De cómo ha sido en el extranjero. Nos preguntaba APRO, creo que era UPRO, ¿no? Nos preguntaba el tema de cómo había votado España, ¿no? Voy a mirar, pero no sale yo creo todavía, no lo he visto. No, todavía no ha salido. No. Sí, de los países que ha salido, hacia abrumadora victoria de momento, como era de esperar, claro, de la prueba. Y de media en torno al 70%, pero España todavía no era preliminar. Mira, en Francia un 82%, así que bueno. No sé si el país vecino puede ser muy similar al de España, ¿no? Pero bueno, ahí está. O el Reino Bueno, Unido, habrá un 70 menos. 73,9%. Pero bueno, yo creo que ya podemos ir terminando lo que es este directo. Me ha encantado. Andrés, también te tengo que dar las gracias por estar en este directo y porque nos has dado, vamos, por así decir, una clase magistral de lo que es Chile, contexto político, social y lo que es este plebiscito y el proceso constituyente chileno. Yo creo que ha sido, vamos, un buen faro, ¿no? En el que guiarnos y también en el que entender, pues eso, como digo, entender mucho mejor lo que es Chile, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, ya para ir terminando, pues eso, voy a preguntar cómo a los tres, ¿no? ¿Cómo veis este final, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? O qué conclusiones sacáis, ¿no? Con todo lo que hemos estado repasando. Andrés, si te parece tu primero. lo primero, muchas gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien. La verdad que es un placer estar aquí con Politics. Politics Politics. era, ¿no? Que antes me he Mira, equivocado, ¿no? no pasa nada, Politics. estamos Politics. acostumbrados. Estamos Antes acostumbrados, ¿eh? me he No te equivocado. preocupes, Me he estamos equivocado acostumbrados. antes. Por ejemplo, en Decisión de la Guerra una vez nos mencionaron, Política X. nos mencionaron y exacto, y dijeron política X. Y bueno, es decir, Política no X, te sí. preocupes, estamos acostumbrados. O uno dijo politics, que parecía que iba con la sala, ¿no? Al hablar de politics, así que no pasa nada. Es lo normal. Muy, muy interesante, nos dice Margon Flow. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, Andrés, te dejo terminar, perdona. Sí, tranquilo, tranquilo. No, pues justo un poco lo que veníamos comentando. Es decir, ¿qué ha pasado en este tiempo para tener un plebiscito de entrada que tenía una relación 78-22 a convertirse en una constitución que tiene más que ver con ejes más clásicos de, como pasó, por ejemplo, en las elecciones Boric, más de izquierda a derecha, ahora un poco lo que es la ciencia política actual, de la movilización del voto de las mujeres y del voto joven en favor de, pues a lo mejor, el nuevo proceso constituyente, estar atentos a cómo van a votar los barrios más populares y los barrios más pudientes de Santiago, ver qué pasa con la región norte, especialmente pues toda la parte del norte grande, y ver cómo de movilizado van a estar estos sectores. De todas maneras, también nos hace ver la dificultad de un proceso constituyente, es decir, tenemos muy claro un mandato que es de cambio y luego traducir ese cambio
de por sí es difícil. No es lo mismo decir quiero escribir un libro a darle contenido a ese libro. Y ahí estos los procesos constituyentes de cara incluso a otros que analicemos, a otros que veamos, tenemos que tener siempre esto claro, que traducir los cambios es muy difícil y las voluntades son muy complejas de aglutinar. Hay muchos proyectos que meter en vereda y eso es súper complicado. Pero de todas maneras, pues hoy en cualquier caso es un día muy relevante para Chile y vemos si va a si tenemos una victoria de esas emociones que vinculábamos a la alegría, a la esperanza, o más la incertidumbre, el miedo va a operar por encima. Yo creo que estaría atento a esos sectores poblacionales y ver cómo se comportan. En cualquier caso, pues muchas gracias a vosotros, compañeros, gracias Jorge, gracias Raúl y Alberto por la invitación. Encantado, de Nah, verdad. ya te voy a hacer un spoiler y esperemos que sigamos en Politics y te tengamos de nuevo, porque vamos, para hablar de Latinoamérica yo creo que nos puedes dar un buen un buen contexto, nos puedes dar un buen resumen y bueno, encima has estado en muchas partes del cono sur, ¿no? De países del cono sur bueno, en Latinoamérica, ¿no? Así que también vas a tener es decir, tienes un repertorio, ¿no? Que aquí en Politics todavía no manejamos, ¿no? Y yo creo que bueno, pues para eso están otras personas, ¿no? No todos podemos aglutinar todo, ¿no? Sino que hay que compartir y bueno, por eso tenemos a gente como Andrés, ¿no? Así que muchas gracias y unas palabras Sí. que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque eso que has señalado de lo de cómo llevar, ¿no? Las demandas de la población, ¿no? Materializarlas, ¿no? En una constitución, oye, es un complejo, es un arduo proceso, ¿no? Y muy complejo, ¿no? Que bueno, lo tenemos en cuenta. Y Jorge, Alberto, ¿cuáles son vuestras conclusiones, precisiones? Yo lo primero que quería decir es añadir los agradecimientos a Andrés, porque muchas veces yo con la política en Latinoamérica me asomo en estas pequeñas ventanas que se abren, que son especialmente interesantes, eh, y no hago un seguimiento continuo como el que nos ha ayudado a ver Andrés de este proceso y que nos ha ayudado mucho a clarificar Sí. la situación. Entonces, bueno, pues yo creo que, como he dicho al principio y que también puede servir de conclusión, pues estamos ante un proceso, ante un momento histórico y muy complejo de analizar y que realmente yo creo que se han podido ver las claves, o sea, se han aportado muchos datos realmente. Y yo creo que, bueno, pues realmente está ajustado, pero este proceso no terminará aquí, sino que será un continuo porque, pues como hemos visto, realmente no existe un gran consenso sobre lo que debe ser esta constitución en Ujú. Chile. Pues muy bien, muy interesante también tus palabras. ¿Y Alberto? Sí, bueno, pues antes de despedirme de la audiencia, que ya he hablado poco, pues bueno, también sumarme a los agradecimientos de Andrés, que me congratulo la verdad que de haberle, bueno, si le hemos invitado, pero bueno, sí, El descubridor, el Monchi de aquí ha sido. el El descubridor. Monchi ha sido Alberto. Bueno, esa relación de amistad también tiene que ver, así que bueno. Sí, ¿Sabes? Y de curro, Sí, sí, relación sí, de así curro que. además. un gran trabajador y mejor divulgador y persona, desde Sí, luego. sí. Y espero que estén muchos días aquí porque ya había dado más que pinceladas en los días de trabajo y hoy la verdad que ha sido una masterclass. La verdad que me queda alucinado. Totalmente, totalmente. Bueno, con todo lo que conoce y la pena es eso, de no poder llegar lo que es al resultado electoral, que es un poco la sensación que siempre queda en los días en que simplemente, bueno, a ver, que no estaba de más para un poco para contextualizar, pero siendo de verdad que el mismo día te quedas un poco ahí con la emoción de saber, pues en este caso, que pues si gana la prueba o el rechazo, pero que en cualquier caso, bueno, me voy a quedar con un titular tuyo que me ha parecido bastante interesante, que es que la derecha ha vuelto, Chile, realmente. Porque es decir, lo que está claro es que si la prueba, en el caso de que gane, lo hará por una mayoría exigua por tanto, necesitará en este caso de la bancada conservadora, bueno, no solamente de la parte política, sino de todo el establishment, ¿no? Como bien has dicho, de medios de comunicación social y demás, porque lo que está claro es que tanto si se aprueba como si se rechaza va a haber un cambio. Es decir, la clave es que sucederá el día 1 mañana, ¿no? Pero lo que está claro, ¿no? Como eso, que no me quiero reiterar más, que no se va a quedar como, como está la Constitución a día de hoy. Exacto. Claro, no van a Y ser meras realmente, reformas. exactamente. Entonces, eh,
la clave va a estar un poco ahí, ¿no? Si tanto si se aprueba, qué reformas habrá de la misma, como qué reformas habría en este caso de la de 1980 en caso que no prospere. Y un poco va a haber ahí dificultades a la hora de, pues eso, de cómo trasladar ese cambio, pero en cualquier caso, el carácter histórico tanto de la convención como de la constitución resultante, eso no se le va a quitar. Exacto. Sí, sí, porque bueno, eso de la convención, ¿no? Con el que se crea un órgano para redactar una constitución se ha visto pocas veces, así que bueno, también es a tener en cuenta que ese proyecto a lo mejor no ha funcionado como se esperaba, pues puede ser así, pero bueno, también hay que señalar que es algo muy, muy nuevo, ¿no? Así que bueno, hay que tener todo en cuenta. Bueno, pues muchas gracias. Vamos terminando diciendo que actualmente en el extranjero un 67,7% optaría por el apruebo y un 32,3% optaría por el rechazo. Así que bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Lo que estamos viendo es que hace 10 minutos estaba diciendo que era un 70% para el apruebo y un pues eso, 30% para el rechazo. Ya las cifras se van como, pues eso, el apruebo bajando y el rechazo subiendo, ¿no? Y eso va a estar ahí, ¿no? Es decir, va a ser un resultado, parece que justo, bueno, no muy, muy, muy justo, pero justo, ¿no? Y ya bueno, veremos cómo es el resultado final. Nos podéis seguir en Twitter para tener ahí para tener una cobertura más en directo, así que bienvenido sea. Y bueno, quien quiera se puede suscribir a este canal, ¿no? Encima en el mes de septiembre, así que si os ha gustado este directo, pues bueno, sabéis que podéis ayudar y nosotros os lo agradecemos totalmente. Y bueno, ya vamos terminando. Muchas gracias Andrés, Jorge, Alberto por estar aquí. Eh, eso ahí. Nos vemos en la próxima, ¿no? Y ya voy poniendo la cámara completa y bueno, pues decir adiós y el resto porque... Ahí. Venga, Pues, pues muchas gracias y a los tres por acompañarnos en este directo, ¿no? Entonces, bueno, ya voy cerrando, voy poniendo la cámara completa, ¿no? Así que bueno, es ya algo raro, ¿no? Es por eso algo raro, ¿no? Porque hace tiempo que no se hacía, ¿no? Hace un mesecito por ahí, así que bueno, voy efectuando, venga. Ya van desapareciendo Andrés, Jorge y Alberto, ¿no? Y ya me voy quedando yo, pero bueno, último que decir, bueno, pongo esta cámara, bueno, pues para eso, señalaros que, bueno, ya este directo llega a su fin. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hoy hemos hablado del plebiscito constitucional de salida en Chile, que se está celebrando hoy mismo y que, bueno, habéis tenido un análisis en directo. Esperemos, ¿no? Que vamos a hablar en plural, ¿no? Que os haya ayudado, ¿no? Este análisis, ¿no? Sobre todo a los que no sois de Chile, ¿no? Porque, bueno, también tenemos una audiencia, aunque no, bueno, que obviamente como nosotros somos de España, pues al final hay más audiencia, ¿no? Del propio país, ¿no? De donde somos, ¿no? Así que, bueno, a todos ellos, no solo de España, sino a los de otros países, ¿no? Que se nos ha ido de Chile, pues os haya servido, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos. Y también, pues eso, la compañía que hemos tenido hoy, que ha sido un lujazo compartir pantalla, ¿no? Por así decirlo, con Andrés, que nos ha dado una perspectiva local, una perspectiva también política y social muy, muy rica, bueno, que hay que tener en cuenta y que esperemos que os haya servido, vamos. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Podéis seguirnos en Twitter, Twitch, YouTube. Y bueno, pues eso, nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Esto es Politics terminado en X y veremos qué ocurre en este plebiscito de salida. ¿Cuál es el resultado? Adiós.